Ola, boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por estar na terceira e última das xornadas sobre o dano cerebral adquirido que dedicamos a analizar o modelo de atención sociosanitaria, o dano cerebral adquirido, os seus retos inmediatos agora mesmo. Hoxe, en concreto, ímonos centrar en estudar como está a cousa fora de Galicia, en ver como que diferentes modelos hai noutras comunidades autónomas e nos centros de dependencia estatal e comparalos un pouquiño coa situación que hai en Galicia. Imos dar paso á presentación, acompáñannos Luciano Fernández, que é o presidente de FEGADACE, e Fernando González Abeijón, que é o director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. E sen máis deixo-vos con Luciano. Gracias. Gracias, Irene. Boa tarde a todos e todas. Benvidos e benvidas. En primer lugar, quiero agradecer a la Consellería de Política Social, representada hoy aquí por el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, don Fernando González Abeijón, el acompañamiento en esta jornada. Gracias, director. Gracias, Fernando. Agradecer a las y a los panelistas por su participación y por compartir con toda la audiencia sus experiencias y conocimientos. Todas y todos tienen una larga trayectoria en atención a las personas con daño cerebral y sus familias y de colaboración fructífera con el movimiento asociativo del daño cerebral. Gracias, Inma, gracias, Francisco, gracias, Jaume, gracias, Montserrat. Agradecer a todas las personas que estáis siguiendo esta convocatoria el interés en conocer más sobre el daño cerebral adquirido y sobre sus necesidades de atención. Como decía Irene, comenzamos hoy la tercera y última jornada que nos va a llevar a vernos ante el espejo de los demás. Vamos a escuchar cómo es el abordaje y los modelos de atención sociosanitaria en los centros de referencia estatal y en aquellos otros territorios que desde FEGADACE consideramos más avanzados y más consolidados. Hemos buscado las referencias que, bajo nuestra opinión, atesoran una mayor calidad y una mayor experiencia. Y esto, pues, creo que nos va a permitir tener una visión y una idea de cómo deberíamos acometer desde Galicia un modelo de atención, un plan de atención integral desde el ámbito público, de atención al daño cerebral, teniendo en cuenta que todas las personas intervinientes en las jornadas anteriores coinciden en esta necesidad. No voy a extenderme más, así que nada, muchísimas gracias a todos, a todas una vez más, y estoy convencido de que esta jornada nos va a ser de gran interés para todos. Así que muchísimas gracias y nos vemos al finalizar la misma. Hola, buenas tardes. Luciano, presidente, gracias. Yo comento siempre que los expertos de verdad van a hablar después mía, ¿verdad? La gente que realmente sabe de estos temas. Con lo cual únicamente me queda agradecer a FEGADACE por contar una vez más con la Xunta de Galicia, con esta consellería, para acompañaros esta tarde. Y bueno, un poco cuando pensaba las palabras que comentaros, me vino a la mente un acto que acudí la semana pasada, el martes, que también estabas, Luciano, por cierto, en el que Concha Otero, que conoceréis, muchos de los presentes, vicepresidenta de Sarela, presentaba su libro La noche en la que todo cambió. En este libro, Concha relató de forma clara, concisa, emotiva y también, como no, reivindicativa, cómo cambió la vida de su familia tras sufrir en el 2005 su marido Juan un derrame cerebral. Decía Concha que para ella era un honor estar en ese día presentando ese libro, y yo pensaba que realmente el honor era de la gente que estábamos escuchándola, por hacernos partícipes de su experiencia vital tan dura, por supuesto. Algo tan personal que al hacerlo público sin duda ayuda a que los que estamos ahí presentes tengamos, si cabe aún, más empatía y más ganas de trabajar por este ámbito en el que nos dedicamos. Ya enlazando con esto, estas jornadas son imprescindibles también, sin duda, para poner en común conocimientos y experiencias de entidades en distintos ámbitos. Para esto, remarcar la importancia de que contemos con entidades como es FEGADACE, fuertes en el sector, y por supuesto me gustaría continuar trabajando con vosotros, ya que nuestros objetivos son, en definitiva, los mismos. Desde aquí, Luciano, presidente, os emplazo y también me ofrezco a seguir trabajando conjuntamente, mejorando los servicios que prestamos a la gente con daño cerebral. Y sin más, os dejo ya con la jornada. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Gracias, Fernando.
lembrarlle ás persoas asistentes como nas dúas xornadas pasadas que poden formular as súas preguntas no apartado de preguntas e respostas que teñen na parte inferior das súas pantallas, poden lanzalas aí por escrito e ao final da mesa leránse as ponentes a quen vayan dirixidas. E tamén lembrar que imos enviar unha enquisa de avaliación sobre o desenvolvemento das 3 xornadas que agradeceríamos moitísimo se puideran cubrir. E, sen máis, empezamos coa mesa, cambiamos de idioma por la presencia de 3 invitados, invitadas de fuera de Galicia. Muchas gracias por estar aquí y os dejamos con Inmaculada Gómez Pastor, que es la directora del CEADAC, el Centro Estatal de Referencia en Atención al Daño Cerebral, que nos va a describir un poco el modelo de atención sociosanitaria dentro del marco del Centro de Referencia Estatal. Gracias, Inmaculada. ¿Puedes activar el sonido, por favor? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, y antes de empezar a decir nada, permitidme primero que os dé la enhorabuena a FEGADACE por la organización de estas jornadas. En segundo lugar, agradeceros la oportunidad de poder contar lo que nosotros estamos haciendo desde hace ya casi 20 años. Y siento muchísimo no poder estar allí con vosotros en Galicia. En principio, la idea era esa, yo tenía esa ilusión porque tenéis una tierra súper bonita, porque tengo grandísimos amigos allí, Fran le tengo allí, compañero y de mesa, pero bueno, la cosa es así y en Madrid ha amanecido un día muy nublado, está lloviendo y yo creo que es para que mi cerebro se engañe y piense que estoy allí con vosotros. Así que, dicho esto, no me quiero pasar de los 20 minutos. Sé que los que me voy a poner el cronómetro porque los que me conocéis sabéis que tiendo a hablar mucho y además es un tema que me apasiona, con lo cual es hándicap doble. Voy a intentar poner la presentación, espero poder. ¿La veis? Yo creo que sí, ¿no? Sí, perfectamente, gracias. Perfecto. Bueno, pues dicho esto, yo soy neuropsicóloga de formación, entonces doy mucha importancia a todo el aspecto cognitivo, independientemente de que aquí estoy como directora, no como neuropsicóloga. Pero me vais a dejar que los 2 primeros minutos os ponga un vídeo de lo que yo voy a hablar después. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que esta hora, que es un poco malilla después de comer, pues hagamos un poco de calentamiento cerebral. Que va a ser más divertido que escucharme a mí. Os dejo 2 minutos.
Bueno. Inma, un segundito, disculpa que te interrumpa, avisarte que no se ha oído, no sé qué problema había con el sonido, no te avisé antes porque se veían los subtítulos, entonces el mensaje llegó, pero ha fallado el sonido, en la prueba no falló, pero ahora sí. En la prueba no, bueno, pues de todas maneras que sepáis que está colgado en nuestra página web www.cedac.es si queréis escuchar el sonido, pero para que veáis lo importante que es hacer accesible todo, los subtítulos nos han servido para seguir el vídeo. Así que un punto positivo por la accesibilidad, que nos hace a todos más fácil la vida, ¿eh? Bueno, pues es que en este vídeo os decimos básicamente los pilares del modelo que yo os voy a contar. Y solo quiero que os quedéis con la última parte. La persona que la hemos dibujado con una venda en la cabeza acaba no yendo a una residencia, no yendo a una institución. Lo que queremos es que las personas sean lo más parecido posible al minuto antes de tener el daño cerebral. Lo que queremos es que vuelvan a coger el autobús o el coche o que vuelvan a trabajar, en fin, integración en la comunidad. Eso es lo que hemos pretendido, ¿eh? Dicho esto, paso a ordenar las ideas. ¿Cómo nace el CEADAC? Bueno, pues el CEADAC, como sabéis, es un centro de referencia estatal de atención al daño cerebral que, como somos un centro público, nace con una orden ministerial. En este momento, fijaros que estamos hablando del año 2002, cumplimos la mayoría de edad este año, pues estábamos en Trabajo y Asuntos Sociales. En esa orden ministerial nos dice cuáles son nuestros fines, cuál es nuestra misión, a qué personas vamos a atender. Dificultad de esto, yo hago autocrítica, porque me parece que de esa manera vamos avanzando. Lo hacemos muy bien todo, pero es conveniente de vez en cuando evaluar y ver y hacer autocrítica para poder seguir avanzando. Claro, esta norma, las normas van mucho más lentas que lo que avanza la sociedad. Entonces, desde el año 2002, incluso el vocabulario ha cambiado. Y nosotros cambiaríamos otras cosas, pero de momento es el paraguas normativo que tenemos. Sin embargo, no puedo dejar de nombrar la mal llamada ley de la dependencia. Por favor, que en cualquier discapacidad, pero en daño cerebral adquirido sobre todo, promoción de autonomía personal. Es muchísimo más potente y además cumple mejor nuestros objetivos. Bueno, pues en el artículo 16 de esta ley dice lo que somos los centros de referencia estatal, que no somos otra cosa que centros de alta especialización que nos dedicamos a una población muy concreta, en nuestro caso daño cerebral adquirido, y cuyo objetivo es el desarrollo de conocimientos, investigamos, lanzamos experiencias. Punto primero que me gustaría aclarar, no somos centros de atención directa. Los centros de atención directa están transferidos a las comunidades autónomas. Entonces, y es la competencia y la responsabilidad de las comunidades autónomas las que están más cerquita del ciudadano y deben tener estos centros. Nosotros, nuestra obligación es ser capaces de desarrollar conocimientos, en este caso el modelo, y ser capaces, que no os creéis que es fácil, de poder exportarlo a todo el Estado. ¿De acuerdo? Yo creo que es una diferencia bastante poco conocida. No sé si debo contaros lo que es el daño cerebral, puesto que estamos en una jornada muy especializada en daño cerebral. Pero bueno, a mí me gusta mucho ubicar de lo que hablo, qué entendemos por daño cerebral. Yo siempre digo que es como un hachazo, una lesión súbita en un momento determinado de la vida. Esto tiene una hora, un minuto y un segundo en el que ocurre. Y viene siendo pues por traumatismos cronoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, anoxias por parada cardiorrespiratoria, secuelas de tumores y siempre digo etcétera, porque cuando hicimos el modelo de centro no estaba en nuestro abanico de etiologías las secuelas de tumores y sin embargo ahora es algo que está ahí. De la misma manera que pensábamos que íbamos a tener muchos traumatismos cronoencefálicos hace 20 años y ahora no es así, por todas las campañas de tráfico, por lo que sea, ahora mismo lo que tenemos son más accidentes cerebrovasculares. Probablemente la estrategia Ictus, yo creo que ha tenido bastante que ver. Y por supuesto, el avance de la medicina, tanto de urgencias como intensivista, como en neurología o como en medicina de rehabilitación. Estas son las cuatro etiologías que tratamos. No puedo dejar de hablar de FEDACE, compañeros de vida nuestros,
que en el año 2015 pues, sacaron el estudio de personas con daño cerebral, aproximadamente 420.000 en España, unas 100.000 cada año. Yo creo que esto tenemos que ser capaces, dicen que es la epidemia silenciosa, es un número muy alto, es una causa, la primera causa de discapacidad, sobre todo en mujeres. Yo creo que merece la pena seguir esforzándonos y seguir dando una respuesta. ¿De esto qué sacamos? Pues que el daño cerebral en España tiene una gran demanda de atención, si nos fijamos en los números, y lo que está claro es que hoy por hoy todavía tenemos una escasa oferta disponible de recursos especializados. No os voy a, yo soy optimista por naturaleza, sé que vamos avanzando, pero todavía nos faltan recursos especializados. Y es en lo que tenemos que ser capaces de que la sociedad, las administraciones, las organizaciones den respuesta a esto. Y en ello estamos. ¿Qué características tiene nuestro centro? Bueno, 3 cosas curiosas. Una, seríamos el paradigma de lo que es un centro sociosanitario. De hecho, en la orden de creación, y os hablo de hace 18 años, pone centro sociosanitario. Pero la verdad es que somos un centro ubicado dentro del ámbito de los servicios sociales. Dependemos del inserso, con nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Nuestra fortaleza mayor, la forma que tenemos de abordar. Yo siempre digo que tenemos que aprender muchísimo de los sanitarios en cuanto a ciencia, en cuanto a claridad de exposición, en cuanto a paradigma, lo que son la organización de información. Pero, sin embargo, la sanidad tiene que aprender de nosotros el abordaje centrado en la persona. Yo creo que ahí podemos aportar bastante. Somos un centro de carácter estatal, pertenecemos al ministerio, a un ministerio, ahora mismo al de Derechos Sociales, y por lo tanto atendemos a toda España. Y es de carácter monográfico. Solo atendemos personas con daño cerebral adquirido, no progresivo. Las ataxias, las enfermedades degenerativas, las esclerosis, las demencias, ¿son daño cerebral? Podríamos decir. Pero nosotros, con base en la especificidad única y en la especialización, únicamente atendemos personas con daño cerebral adquirido no progresivo. Y nos asentamos en 2 pilares. Por una parte, la atención directa especializada, más de 6.000 personas usuarias a lo largo de estos años atendidas, que nos han dado la oportunidad de hacer referencia, es decir, de publicar, informar, formar, para que todo el mundo pueda beneficiarse. Fijaros, el SIADAC tiene 4 objetivos. Uno de ellos son los programas rehabilitadores o de promoción de autonomía personal, como a mí me gusta llamarlo más. Pero los otros 3 son referencia. Informamos, formamos, investigamos. Sin embargo, malamente vamos a formar, a investigar o a informar si no sabemos lo que es una persona con daño cerebral. Gracias, ya os digo, a la atención directa, pues podemos cumplir nuestro objetivo. Tenemos 2 tipos de clientes, las personas usuarias a las que ofrecemos los programas y, por otra parte, los usuarios del servicio de referencia. Yo ahora mismo con vosotros, con FEGADACE, estoy haciendo labor de referencia, estoy explicando, estoy exportando el modelo de atención. Sois usuarios de los servicios de referencia. ¿Quién puede venir a este centro? Pues mirad, esto es lo que digo que está un poco, que a mí me gustaría adaptarlo, pero de momento es lo que tenemos. Personas con daño cerebral adquirido no progresivo y sus familias, no podemos olvidar a las familias. Ser mayor de 16 años y menor de 55, esto nos lo critican y yo lo defiendo a capa y espada. Somos un centro de referencia, tenemos que coger un trocito de la población, si no, no podríamos especializarnos. Que las personas, en la edad, pues es que la edad es un constructo teórico, igual que la mayoría de edad. Podría ser a los 18 o a los 21, como era antes. No deja de ser un constructo, ya os digo, meramente teórico, pero tenemos que dar atención a una población más homogénea porque, por ejemplo, nosotros trabajamos integración laboral. Sin embargo, con personas de 80 años no podríamos. Es por esto. ¿Que tienen derecho? Claro que tienen derecho. Las comunidades autónomas deben dar respuesta ante esto. Muy importante, estabilidad médica, porque nosotros somos un centro de servicios sociales. No tenemos laboratorio de análisis clínico, no tenemos, a pesar de que ahora he de comentaros que hemos tenido una unidad COVID vinculada al Hospital de La Paz, pero nosotros no somos un centro sanitario. Lo que tenemos es
programas de atención y tenemos alojamiento. Es muy importante para nosotros y para el modelo que os voy a contar que el daño cerebral sea reciente. ¿Por qué? Porque el cerebro, a diferencia de otros órganos, tiene plasticidad. Y la plasticidad significa que tiene posibilidad de cambio, de cambiar conexiones. Y está evidenciado científicamente que si trabajamos en una línea, o en dos o en tres, con ese cerebro, vamos a mejorar. Por lo tanto, nos interesa que, o sea, nuestro trabajo se centra en un daño cerebral reciente. ¿Que habrá casos que hay que continuar permanentemente y de por vida con una actividad terapéutica conservadora? Sin duda. Pero nosotros trabajamos con la plasticidad reciente. Y luego, muy importante, tienen que tener posibilidad de mejorar su autonomía a través del programa que nosotros hacemos. Por ejemplo, estados de mínima conciencia no se benefician del tratamiento que nosotros hacemos. Estos son los cinco criterios para poder entrar en el centro. Y ahora, esto que os he presentado en un momentito, paso al modelo de atención, que es de lo que se trata la ponencia. Este modelo de atención fue publicado en el año 2007. Es un documento con muchísimo valor porque es un documento consensuado. No solamente unos científicos se iluminaron, está consensuado con sociedades científicas, está con las asociaciones, con la representación de las personas usuarias y está consensuado, bueno, lo lideró el CIADAC. Luego, me parece que es valioso. En primicia os diré que estamos actualizándolo, porque en 13 años esto también ha cambiado. Esto de la COVID nos ha venido un poco a traspié y queríamos haberlo presentado este año. Esperamos poderlo presentar al año que viene, pero que sepáis que lo estamos actualizando. Bien es cierto que los pilares fundamentales no han cambiado. ¿Y cuál es el modelo? Pues mirad, el modelo es un tipo de rehabilitación intensiva. Es decir, las personas usuarias, dependiendo de sus necesidades, sacan entre 3 o 4 horas de atención desde todos los puntos de vista. Está centrada en el usuario y en su familia, no centrada en los profesionales ni centrada en la organización. Quien tiene que salir ganando es la persona usuaria. Es un carácter integral. Un enfoque holístico. Yo sé que lo de la palabra holístico suena raro, pero es que es verdad, es que el enfoque es holístico desde todos los puntos de vista. Con el cerebro hablamos, con el cerebro miramos, con el cerebro sentimos, con el cerebro caminamos, con el cerebro comemos, con el cerebro vemos. Por lo tanto, está desde todos los puntos de vista integrado, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista social, desde todos los puntos de vista que sea necesario. Es de duración limitada, máximo 18 meses. ¿Por qué? Es de duración limitada porque nos apoyamos en la plasticidad cerebral. Y parece que la evidencia científica nos dice que ese punto álgido de la plasticidad está aproximadamente hasta los 18 meses. Media de estancia en el centro entre 5 y 7 meses, más o menos. A partir de ahí, pues lo que nosotros queremos es que la persona, como os decía antes, sea lo más parecida posible al minuto antes de tener el daño. Hay veces que conseguimos mucho, que nos ponemos súper contentos y hay veces que a lo mejor lo único que conseguimos es que tenga una correcta sedestación. Pero es que os digo una cosa, es que eso es muy importante. Es muy importante física y socialmente. Pero vamos, nuestro trabajo es, ya os digo, que sea lo más parecido posible al minuto antes de tener el daño. La rehabilitación es funcional. Por supuesto, no sustituimos al nivel 1 al sanitario. Todas las personas que vienen al centro tienen su neurólogo de referencia, su médico de atención primaria de referencia o su médico rehabilitador de referencia. Esto es otra palabra que la defiendo y tengo algún artículo que si queréis os puedo dar la referencia escrito. Es transdisciplinar. Y diréis, pues anda Inma ahora, ¿por qué transdisciplinar? Vaya otra palabra nueva. Pues mira, es que no es ni multi, que es muchos, ni pluri, que es sumatorio. Transdisciplinar significa que tenemos que tener una simbiosis, todos los trabajadores, para que no gane el médico, el psicólogo o la directora o la trabajadora social. Lo digo en femenino masculino porque estoy haciendo fotografía en mi centro. Quien tiene que salir ganando es la persona y tenemos que tener, ahí sí que un aprendizaje y un entrenamiento para que los profesionales seamos capaces de simbiotizarnos con el resto para que gane la persona. Y luego programas individuales. No hay dos personas iguales
Luego, no hay dos programas iguales, no nos valen aquí esto de los procedimientos, los protocolos, aquí hay que hacer una evaluación y hay que montar el programa para cada una de las personas, ¿vale? ¿Cómo está organizado el centro? Pues veréis, en 3 equipos, porque el centro es un centro con capacidad para 100 personas, con 50 de alojamiento, porque como atendemos a toda España, pues no podemos coger a uno que venga de Orense y mandarle a un hotel, pero no es un concepto de residencia, sino de alojamiento. Y en cada uno de los equipos hay un médico rehabilitador y un neuropsicólogo que lo que hace es coordinar el tratamiento. Y una trabajadora social, porque desde el minuto 1 hay que empezar a trabajar con la salida del centro. 6 fisioterapeutas, 5 terapeutas ocupacionales, 2 logopedas y 14 auxiliares de enfermería. Esto quiere decir que lo multiplicáis por 3, que son cada uno de los equipos, pues tenemos 18 fisioterapeutas, 15 terapeutas ocupacionales, 6 logopedas. ¿Hace falta estos ratios? No, no hace falta definitivamente, pero si queremos hacer formación, información e investigación, necesitamos personas que lo hagan, estaréis de acuerdo, ¿no? Y luego tenemos servicios transversales, un psicólogo clínico, el daño cerebral es un duelo que hay que elaborar, el psicólogo clínico apoya la elaboración de ese duelo, así como un programa muy potente de familias, un médico general, enfermería y personas, y apoyo, cocina, no por ello digo de apoyo por centrarme en el modelo, ¿no? Que es de lo que tengo que hablar. Como veis, arriba está la promoción de autonomía personal y esto me da abajo la referencia, ¿vale? Luego tenemos algunos servicios complementarios. Voy a hablar solamente de 2 para no enrollarme. Estamos muy orgullosos del servicio de deporte para daño cerebral adquirido, que no está trabajado como ocio y tiempo libre, sino como apoyo a la rehabilitación. El concepto es diferente, ¿vale? Y luego tenemos un taller de informática y nuevas tecnologías, porque esto ha apoyado mucho a la accesibilidad de las personas y a la autonomía. Y otro, nutrición, psiquiatría. Esto es en cuanto a atención directa. En cuanto a referencia, pues mirad, tenemos unas cuantas publicaciones que están en nuestra página web, os las podéis descargar, es gratuita, son gratuitas. Yo digo siempre que por aquello de los bosques que no las imprimáis, pero allá cada uno con su conciencia, y ahí tenéis el modelo de atención. Y esperamos, mira, la guía de personas con disfagia ya está actualizada. Procuramos que no se queden obsoletas las publicaciones. Hacemos ponencias, cursos, jornadas. Tenemos un diseño de teleformación con 4 cursos con bastante buena aceptación. El problema es que se nos acaban enseguida las plazas. Hacemos ediciones, pero se nos acaban. No os preocupéis, si os ha pasado eso en algún momento, que repetimos seguro. Bueno, hacemos visitas formativas, estancias clínicas, somos centro formador de médico interno residente, que son los futuros médicos rehabilitadores, a los que les estamos enseñando una nueva manera de abordar el daño cerebral con este modelo de atención. Hay a quien le gusta y a quien no le gusta. Hacemos investigación, permitidme que os ponga la escala Cavidace, que es una escala que hicimos en colaboración con el movimiento asociativo, con FEDACE, es decir, con las asociaciones que pertenecen a FEDACE, y con la Universidad de Salamanca con el modelo de Shalok y Verdugo. Y ahora esto está a disposición gratuitamente para todos los que lo quieran utilizar. Había escalas para personas con discapacidad intelectual y física. El daño cerebral es algo diferente y tenemos que ser capaces de que la población entienda que no es una discapacidad física ni discapacidad intelectual. Tenemos muchas entidades colaboradoras mediante convenios de colaboración. Tenemos una carta de servicios con una serie de compromisos que hemos de cumplir y es súper obligatorio. Y estamos certificados por AENOR en la norma UNE 170.001 de accesibilidad universal y en la UNE ISO 9001 funcionando por procesos, por procedimiento. Tenemos unos cuantos reconocimientos y permitidme que haga eco de 2 de ellos que nos han dado hace muy poquito. Nos han dado la semana pasada la Fundación Pilares un premio por la unidad COVID. Por la unidad COVID que tuvimos y que fuimos capaces de montarla con el modelo de atención centrado en la persona. Y otro que estoy súper agradecida al CERMI, a FEDACE, al movimiento asociativo, es el premio CERMI que nos ha premiado el modelo. Entenderéis que después de estar trabajando toda una vida para esto, que el CERMI nos reconozca el modelo de atención, bueno, pues es que es emocionante y estamos súper orgullosos.
Tenemos presencia en redes sociales, la página web, si queréis. Y luego, no lo voy a poner porque suelo acabar con un vídeo que hace ya 10 años era con la música de Resistiré. Pero como no se oye y llevo 22 minutos, creo que con esto termino. Sí que os digo que esta canción, que ahora estaba muy de moda, parece que estuviera hecha para el daño cerebral, ¿eh? Habla de cuando ya no me tengan pie y cuando se revelen los recuerdos, problemas de memoria. En fin, la tenéis colgada en nuestra página web y si alguien quiere verlo. Y muchísimas gracias. Creo que no me he separado mucho de mis 20 minutos. Estoy a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar y si sé responder, os responderé. Y si no, directamente os diré, pues no sé. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Inmaculada. De hecho, ya hay una pregunta, la guardamos para el final, pero sí que ya hay una pregunta dirigida a ti. Y nada, el tiempo perfecto. Pasamos ahora a ver cómo es el modelo de atención en un centro de referencia en un centro de dependencia estatal, pero a nivel autonómico, en un centro en Galicia, el CEPAP de Bergondo, con Francisco Javier Nieto Pol, que es el director. ¿El sonido? Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Es un honor sin duda que me hayáis invitado a estos días en los que se profundiza sobre el daño cerebral adquirido por parte de FEGADACE. Quiero agradecer, quiero darle enhorabuena a todos los ponentes por las jornadas anteriores, que han sido tremendamente interesantes. Y bueno, me habéis invitado para dar a conocer un poco la experiencia de la promoción de autonomía personal desde aquí, desde la Comunidad Autónoma de Galicia. Entonces paso a compartir la pantalla, a ver si soy capaz, porque he preparado una presentación para que me podáis seguir. Y espero que se vea. Perfecto. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, el Centro de Promoción de la Autonomía Personal del Inserso lleva en funcionamiento desde hace 15 años. No somos exclusivos de personas con discapacidad física ni con daño cerebral. Conviven en las dos tipologías el de personas. Tenemos un ámbito estatal, por tanto, cualquier persona de todo el territorio nacional puede venir al centro de Bergondo y lo que sí no somos un centro definitivo. Nos sucede como al CEADAC que el programa que nosotros llevamos a cabo aquí tiene una duración limitada. La residencia, la que tenemos nosotros, no es el objetivo final que ofrece el centro, sino que es la recuperación profesional de personas con discapacidad física y con daño cerebral adquirido. Son 8.800 metros cuadrados edificados en un entorno maravilloso. Tenemos una playa prácticamente particular y son 84 plazas de residencia y 30 plazas de media pensión. Para situar un poco el recurso dentro de lo que es la atención al daño cerebral adquirido, estas cuatro fases, la crítica, la aguda, de la que ya hemos hablado a lo largo de estos días, nosotros nos situaríamos dentro de la fase subaguda e incorporando la crónica del daño cerebral adquirido. Al alta hospitalaria, para poder acceder al centro, se exige el reconocimiento del grado de discapacidad y desde que se produce el alta hospitalaria hasta que se obtiene el grado de discapacidad transcurre un periodo de tiempo en el cual no podemos ingresar nosotros a las personas. En principio, nuestra misión y objetivo es trabajar en la autonomía personal de las personas que sufren este daño cerebral adquirido. Al alta, que es sanitaria, y una vez que se alcanza la estabilidad médica, hay un montón de aspectos y factores que tenemos que seguir trabajando en ellos para conseguir mejoras y para conseguir que esa persona, su salida, sea lo más autónoma posible, lo más independiente posible. Esa es la finalidad principal con la que trabajamos en nosotros, tanto la recuperación profesional
como la rehabilitación de personas con discapacidad y con daño cerebral adquirido. La tipología de personas que vienen al centro son personas entre 16 y 60 años, por ese aspecto de edad laboral, porque trabajamos para la inserción laboral y la capacitación profesional. Lógicamente, se requiere del reconocimiento del grado de discapacidad, como acabo de exponer. Son personas que ya tienen estabilidad médica en fase subaguda o crónica, como también acabo de indicar, y tienen que tener una capacidad mínima para tolerar un programa de rehabilitación con actividades estructuradas diarias y con actitud de colaboración. Deben siempre de poder beneficiarse del tratamiento que le estamos ofreciendo rehabilitador. En cuanto al equipo humano nuestro, estamos hablando de un equipo transdisciplinar, para que no me corrijan, en la que tenemos médico rehabilitador, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas. Estos estarían incluidos dentro del servicio de rehabilitación médico-funcional, neuropsicóloga y psicóloga en el servicio de atención social, el pedagogo, que tiene un peso tremendamente importante en el programa de nuestro centro, trabajadora social, y después la parte más clínica o médica o asistencial con médicos, DUEs y auxiliares de clínica. Luego hay una estructura importante de personal, el de apoyo, todo personal laboral de la Administración General del Estado, y después tenemos profesionales de servicios externos, de servicios que se subcontratan y que se modifican a lo largo de los años. En total de plantilla aproximadamente podemos llegar a ser unas 130 personas. En cuanto al tipo de atención, está siempre centrado en el usuario y su familia, en la persona usuaria y su familia. Y intentamos abarcar todos los ámbitos que afectan al individuo, todas las áreas desde las que podemos intervenir sobre él, desde la rehabilitación funcional, la rehabilitación neuropsicológica o cognitiva, la atención psicosocial, la atención sanitaria y asistencial, la participación social a la que se hacía referencia también en días anteriores, que es tremendamente importante para nosotros porque alcanzamos buenos objetivos de mejora en las personas por esa participación social, y sin duda la capacitación profesional orientada hacia la inserción laboral. Siempre decimos que una plena autonomía se consigue cuando eres independiente económicamente y consigues un empleo. No todos lo consiguen, pero en eso trabajamos. Y para ello desarrollamos ese programa de atención individual que es muy especializado y muy específico en función de las necesidades que tiene la persona y su familia. Es integral en cuanto intervenimos desde todos los ámbitos, y ecológico, holístico, secuencial, exclusivo y estructurado, que ya lo he escuchado a lo largo de estos días. Es estructurado en cuanto a que hay que hacer una valoración inicial cuando se incorpora la persona usuaria, se le pasan diferentes escalas y se establecen conjuntamente con el usuario y su familia los objetivos, el de recuperación o de rehabilitación. Participará en programas y en intervenciones, se hará el seguimiento de los mismos y se hará una evaluación para volver a modificar los objetivos o para establecer unos nuevos. Una vez que se estabilizan esos objetivos o se alcanzan, sería cuando finalizaría ese programa de atención individual. Y para enmarcarlo dentro del modelo de atención concretamente del centro, el de Bergondo, vemos que intentamos ir desde un entorno sanitario o postsanitario, una vez salido de este entorno, y lo llevamos hasta el retorno a la comunidad, a la zona de la que procede la persona que ha sufrido ese daño cerebral adquirido. Y tenemos dos ejes fundamentales de intervención con diferentes intensidades. Un eje que es el de rehabilitación y de recuperación, y otro de capacitación profesional, que es el que se puede observar en la parte de abajo de color más granate. En la fase inicial, en la fase 1, la más próxima, cuando ocurrió ese daño cerebral adquirido, pues hay una rehabilitación más intensiva con unos objetivos de mejora, con unas optimizaciones de secuela, donde trabajamos las básicas. Y en la parte del eje de capacitación profesional empezaríamos por actividades muy complementarias con unos objetivos muy terapéuticos, enseñándole aspectos básicos y fundamentales. En lo que es en la fase 2,
ya entraríamos, ya hay una cierta evolución, ya los objetivos de mejora están más consolidados y empezamos a trabajar estrategias de compensación de déficit o entrenamiento en actividades instrumentales. En esta fase ya se convive y adquiere mucho más peso lo que es la capacitación profesional ocupacional orientada al empleo. Y por último, en la última fase, es cuando ya desarrollamos un programa de vida independiente que voy a mostraros en un momento, y un programa de inserción laboral ya orientado y previo al empleo. En lo que es esa fase 1, tenemos innumerables programas que no me voy a detener en ellos porque me extendería muchísimo, pero tenemos programas de marcha, programas de disfagia, programas de orientación o programas de uso del transporte público, que es tremendamente importante para las personas con daño cerebral adquirido, el ser autónomos para poder moverse. En las AVDIs, en las instrumentales domésticas de cuidado de la ropa, de cuidado del hogar, de cocina, de manejo de dinero, que tenemos otro tipo de programas de lectoescritura, de cálculo básico. Estamos hablando de momentos muy iniciales, donde las necesidades de las personas son muy elevadas. Y programas psicológicos y programas sociales, de documentación, de cómo renovar un DNI, de cómo abrir una cuenta bancaria, de qué es la tarjeta sanitaria. Son aspectos muy básicos, pero que para muchas personas son tremendamente importantes. En esa segunda fase, como adelantaba, se imparte cualificación profesional ocupacional. Está financiada por el Fondo Social Europeo y tenemos cualificaciones profesionales acreditadas por la Xunta de Galicia, 5 especialidades. Hay 2 itinerarios, uno de administración y gestión y otro de informática, que a medida que vas avanzando en las diferentes especialidades que se imparten en cada uno de ellos, el nivel de cualificación es un poquito más elevado y todos encaminados a esa posible inserción laboral. Hay otros que no entran dentro de ningún itinerario ni de informática ni de administración, como son el de jardinería, el de diseño gráfico, que también es muy atractivo, o pueden obtener la titulación oficial de graduado en educación secundaria, que también es tremendamente importante. Y en esa última etapa se empieza a trabajar ya ese programa de inserción laboral, donde las personas pasan a realizar prácticas empresariales en empresas, en una simulación empresarial en un entorno laboral normal. Es cuando a la persona ya se le empieza a enseñar en técnicas de búsqueda de empleo, pues para preparar un currículum o para preparar unas entrevistas, y empezamos a trabajar ya las ofertas de empleo, el casamiento entre el demandante de empleo con la oferta de empleo. En el otro eje de rehabilitación o más de promoción de autonomía personal, se situaría el programa de vida independiente. Tenemos una vivienda adaptada dentro del centro en la que reside la persona aproximadamente un mes o mes y medio, dependiendo de las particulares o las necesidades que tenga la persona. Lo que se le pretende es el prestar el apoyo en aquellos aspectos que presenta déficit. Por ejemplo, una persona que para su higiene necesita de un asistente personal o necesita de una ayuda, pues se le presta ese servicio. Una vez... es cierto que hay bastantes personas que una vez que finalizan el programa en nuestro centro pasan a realizar una vida independiente luego en su entorno. Ahora os quería mostrar unos datos de los últimos 10 años del CEPAP de Bergondo, de este centro del Inserso, que yo creo que reflejan muy bien la atención a quién la prestamos y cómo la prestamos. Estamos observando que hay una mayor demanda de personas con daño cerebral con relación a personas con discapacidad física. En 2020 el 71% de nuestras plazas están ocupadas por personas con daño cerebral adquirido. Y como veis en la evolución ha ido aumentando del 54 al 71%. El régimen de estancia, quizá por la especial ubicación que tiene este centro, ha ganado mucho peso las plazas residenciales frente a las plazas de media pensión.
que se quedan muy reducidas en 2020, prácticamente un 6%. En cuanto al sexo, hay sobre todo la prevalencia de los varones con relación a las mujeres. Estamos viendo que hay un aumento sostenido y estamos en este momento en un 77% de las personas que del centro que son varones, frente al 23% que son las mujeres. En cuanto a las edades, estamos apreciando que hubo un incremento importante de los menores de 30 años y también hubo un incremento a partir sobre todo del 2015 de personas mayores de 50 años. Esto lo que nos está suponiendo es que tenemos un abanico mucho más amplio de personas, desde 16 hasta 60 años. Nosotros pensábamos que esto podía ser un problema, pero a nivel de convivencia y a nivel de programas vemos que son perfectamente compatibles y que se pueden desarrollar con normalidad independientemente de las edades de los participantes. En cuanto a la discapacidad, observamos que va aumentando poco a poco el grado medio de discapacidad. Un 62% de las personas ingresadas actualmente tienen más de un 70% de reconocimiento de grado de discapacidad. Y vemos que es un aumento sostenido en el tiempo. En cuanto a la etiología del daño, el traumatismo para nosotros es bastante estable, desde el 2012 hasta el 2020, con un 30% aproximadamente. Vemos un incremento importante en los ictus, que pasaron de un 12% en 2012 pues a un 29% en el 2020, quizá también asociado a ese aumento de edad de los mayores de 50 años. El 39% restante que deriva de otras patologías como las anoxias o como los tumores que se comentaba antes, otras patologías de menos incidencia. En lo que es la procedencia de los ingresos, vemos que en los últimos años está aumentando el número de personas que vienen a este centro de otras comunidades autónomas. La mayoría, por supuesto, son de esta comunidad autónoma, pero el 95% de ese 26% de otras comunidades autónomas son todas con daño cerebral adquirido. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas con discapacidad física suelen tener recursos más parecidos al Centro El de Bergondo dentro de sus comunidades de origen. No pasa así, parece, que con las personas con daño cerebral adquirido. En cuanto a la duración de la estancia, sin extenderme mucho, es el 56% de los que tenemos actualmente, bueno, de los que han ingresado entre 2010 y 2020, fue menor de 3 años. Luego hay otros programas un poquito más amplios, sobre todo más asociados a esa capacitación profesional, pero la media es aproximadamente de 3 años. Y el tiempo desde que se sufre el accidente hasta que ingresan en este centro, pues estamos hablando que un 10% menos de un año, lo cual es muy poquito tiempo. De 1 a 2 años no puedo ver exactamente aquí el porcentaje porque me lo tapa la cámara, pero el 77% de las personas que sufrieron el daño cerebral fue con menos de 3 años desde que ocurrió hasta el ingreso en este centro. En conclusión, a datos, me lo voy a saltar porque yo creo que ya voy casi fuera de tiempo y únicamente quiero compartir con vosotros unas reflexiones o lo que se puede apreciar como oportunidades de mejora. Sí pensamos que debemos de mejorar la coordinación sociosanitaria, tanto en lo que se refiere a los equipos humanos como en la tramitación de expedientes. La atención especializada debe existir en todas las fases de atención al daño cerebral, sin interrupciones. No puede quedar una persona sin atender en diferentes fases por falta de que no existan recursos adecuados para poder atender. Debemos de mejorar la coordinación entre los propios recursos, tanto los privados como los asociativos, en cuanto a derivaciones o trabajo en red. Otra asignatura podría ser la acreditación de centros de atención al daño cerebral en base a criterios de recursos o de carteras de servicios o de parámetros de calidad. Todo eso debería de dar respuesta pues, un plan integral de atención al daño cerebral adquirido, por ejemplo, en nuestra propia comunidad autónoma, que dé respuesta a todo lo expuesto con anterioridad. Y sin más, agradeciendo la atención a todos, muchísimas gracias a todos y todas.
Gracias a ti. Pasamos ahora a ver la experiencia en otras dos comunidades autónomas. Empezamos por la Comunidad Valenciana con Jaume Morera, que es coordinador de la Oficina de Atención al Daño Cerebral de ámbito autonómico y director del Hospital La Pedrera de Denia. Jaume nos contará, nos hablará un poquito de la estrategia valenciana de atención al daño cerebral y del papel de la oficina y de la experiencia en la Comunidad Valenciana. Cuando quieras, Jaume. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a FEGADACE por la invitación, por la oportunidad de presentar nuestra experiencia. A ver si encuentro la pantalla que quiero compartir, que no la veo. Vaya, un segundo. También felicitar a los ponentes anteriores, a Inma y a Francisco, por su magnífica presentación y por presentarnos de manera muy detallada el programa que ellos están realizando. Esperar a ver si puedo presentar. No, esto no es. Perdón. Lo tenía preparado. Esperar que salga un poquito de aquí. Ahora. Que no veía la pantalla. No me funciona. ¿Me veis? Sí, la presentación se ve. Sí, pero es que no se hace la pantalla completa. A ver. No sé por qué. Tampoco me pasa la pantalla, o sea que estamos un poquito bloqueados. A ver. Lo siento. Tengo problemas. ¿Podríamos cambiar el orden de presentación? Sí. Porque no sé qué está pasando. Sí, sin ningún problema. Igual puedes reiniciar. Perdonadme, es que se ha bloqueado y no sé qué. Me sale emplear el tiempo sin contenido. Sí, no hay problema. Si ¿Sí? no te importa, Montse, alternamos el orden. Y damos paso entonces vamos a ver primero la experiencia en Navarra con Montserrat de la Fuente Hurtado, que es jefa de sección de coordinación sociosanitaria dentro del Sistema Navarro de Salud. Ella nos hablará de la experiencia en atención sociosanitaria allí en Navarra. Cuando quieras entonces, Montse, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Lo que comentaban los compañeros anteriores, ¿verdad? Es un gran honor estar aquí pudiendo representar y contaros la experiencia de Navarra. Voy a ver si tengo un poquito más suerte que Jaume y soy capaz a la primera de compartir la pantalla, porque yo también, bueno, pues necesito, ¿no?, ese apoyo para ir guiando un poco la presentación. Creo que puede ser más amable. ¿Está en ello? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Pues empiezo. Bueno, lo dicho, muchas gracias. Ya me ha presentado muy bien Irene, ¿verdad? Yo soy Montse de la Fuente, soy, como comentaba también Inmaculada, necesito decir que soy trabajadora social, ¿verdad? Porque es una profesión que adoro y actualmente soy la responsable de coordinar la parte sociosanitaria del Servicio Navarro de Salud, pero mi trayectoria profesional en la parte asistencial ha estado muy ligada al daño cerebral. Durante 10 años he trabajado dentro de un equipo transdisciplinar de rehabilitación neurológica y ha sido un gran lujo de experiencia y bueno, pues es algo que llevo en el corazoncito y necesitaba, a pesar de haber estado un chica últimamente, ¿verdad, Irene?, participar en estas jornadas porque me hace especial ilusión. Así que bueno, muchas gracias a la organización. He estructurado la presentación como en 3 grandes partes. Voy a intentar ser breve porque yo también me enrollo mucho porque este tema me gusta, pero voy a poder ser breve, seguro, aquí y ceñirme al tiempo. Lo primero, todo lo que tiene que ver con cómo está organizada la atención sanitaria al daño cerebral en Navarra. Por otro lado, cómo está organizada la atención social, ¿no? Y bueno, pues no es casualidad que haya dejado en medio de esos grandes silos, ¿no?, de esos grandes búnkeres, lo que es la atención sociosanitaria. Lo que intentamos es
unir lo más posible esos dos mundos, esos dos búnkeres, como decía, con una serie de líneas de trabajo que os voy a ir detallando y finalizaré con 3 conclusiones o 3 propuestas o reflexiones un poco al modo que también ha presentado Francisco. No veo la parte derecha de la pantalla, pero espero no tener problemas, ¿vale? En cuanto a la organización de la atención sanitaria, bueno, no voy a deciros nada muy nuevo, probablemente la diferenciamos en 3 grandes fases, la aguda, la subaguda y la crónica. Dentro de la aguda, contaros que Navarra cuenta, bueno, pues especialmente con 2 unidades de ictus, ubicadas una en Pamplona, en el complejo hospitalario de Navarra, y otra en el Hospital Reina Sofía de Tudela, que es la otra área sanitaria que aglutina la mayor parte de la población navarra más allá de la comarca de Pamplona. Las unidades de ictus, bueno, pues como conocéis, habitualmente la estancia media ISO entre 48 y 72 horas, ¿verdad? Pero además del ictus contamos con código ictus, código infarto, código trauma para los casos de traumatismo craneoencefálico y un código parada cardiorrespiratoria. Todo ello englobado dentro de la estrategia de atención a urgencias tiempodependientes del plan de salud, ¿no? Y ambos hospitales cuentan con unidades a ese tipo de códigos. Dentro también de la fase aguda, entendemos que está lo que comúnmente decimos una vez después de esa pequeña estabilización, ¿no? La persona pasa a planta, ¿verdad? Normalmente de neurología, de neurocirugía, y a ella se inicia un proceso de rehabilitación. Normalmente, bueno, siempre después de una valoración por parte de medicina física y rehabilitadora, ¿verdad? Y habitualmente se circunscribe a la parte de fisioterapia. Normalmente terapia ocupacional y logopedia en esta fase tan incipiente y en planta, o si es posible en gimnasio dentro del hospital, todavía no se inicia. Y esta fase suele durar de media como unas 2 semanas, más o menos. Para la atención a la fase subaguda, distinguimos entre el daño cerebral reversible y el irreversible. Para la atención al daño cerebral adquirido reversible, pues básicamente contamos con un hospital monográfico de régimen terciario público, que es Clínica Ubarmin, que bueno, a muchos os sonará, ¿verdad? Que está especialmente enfocado únicamente a la atención a procesos de cirugía ortopédica, traumatología y rehabilitación. Y dentro de rehabilitación cuenta con un potente equipo de rehabilitación neurológica, con 2 programas básicos. Uno en régimen de ingreso, con 12 camas, cuya estancia media es en torno al mes, más o menos, y un programa ambulatorio cuyos tratamientos suelen prolongarse entre 6 meses y 1 año o incluso más. Estos 2 programas, ambos, son atendidos por parte de un equipo interdisciplinar. No me riñas, Inmaculada, ¿eh? El equipo lo coordina un médico o una médica rehabilitadora que se van turnando, ¿verdad? Y cuenta con apoyo de psiquiatría, neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y trabajo social, como no podía ser de otra manera. Y para la atención al daño cerebral adquirido irreversible tenemos una unidad concertada con el Hospital San Juan de Dios que, bueno, comúnmente llamamos de atención al coma vegetativo permanente, ¿verdad? La atención a la fase crónica se proporciona, bueno, pues básicamente a través de los equipos de atención primaria, ya en esa fase de cronicidad, aunque atención especializada, normalmente también a través de Clínica Ubarmin, sí que actúa ante descompensaciones puntuales por eventos como caídas o encamamientos prolongados y se hacen tratamientos rehabilitadores a lo largo de esa fase crónica, pero como muy acotados en el tiempo y con unos objetivos mucho más marcados que en la fase subaguda, ¿no? Si veis un poco, yo cuando hacía la presentación notaba que la intensidad de la atención y de la monitorización de esa atención va como decayendo, ¿verdad? Al principio es como muy intensa y luego va poco a poco, bueno, pues lo que pasa me imagino en el resto de comunidades y del territorio, pues que va poco a poco como decayendo en intensidad. Un poco a la contra de lo que sucede en la atención social. Si estás un poco, el modelo es un poco diferente, ¿verdad? Porque en la fase aguda, básicamente la atención social se queda limitada, que no es poco, ¿verdad?, a una atención psicosocial, pero es poco frecuente que las familias y las personas, sobre todo afectadas de daño cerebral, acudan, ¿no?, a los servicios sociales en busca de ayuda o en busca de información. Es poco frecuente en esa fase tan de impacto. En la fase subaguda, sin embargo, ya se van como introduciendo otro tipo de apoyos
que tienen que ver más con servicios de atención a domicilio municipales o con productos de apoyo, oficinas de préstamo, de alquiler, de asesoramiento, un poco en esta línea, ¿no? Van introduciéndose poco a poco apoyos sociales, pero ya es en la fase crónica donde realmente el apoyo social adquiere, bueno, pues mucha mayor importancia, ¿no? Sobre todo vinculado a situaciones reconocidas de dependencia o de discapacidad, que, bueno, ya sabéis que es un reconocimiento para el conjunto de las situaciones a nivel estatal, ¿verdad? Pero en el caso de Navarra, las personas reconocidas con dependencia y discapacidad en diferentes grados y niveles, dentro de la cartera de atención de servicios sociales de ámbito general, tienen derecho subjetivo reconocido a, de manera garantizada, obtener, bueno, pues determinados recursos en función de sus grados y sus discapacidades, como pueden ser los ejemplos que pongo ahí: centros de día, centros residenciales, pisos tutelados, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, diferentes prestaciones económicas. La intensidad de la atención va de menor a mayor, justo a la contra de lo que pasa en la atención más sanitaria. ¿Y qué proponemos para la atención sociosanitaria? Y bueno, pues básicamente ir uniendo todas las fases en un único modelo de atención a través de unas líneas de trabajo que lo que intentan es unir esos dos mundos, ¿no? Y esas dos necesidades que a veces quedan como muy inconexas, ¿no? Unas de otras. Bueno, os voy a contar las diferentes líneas de trabajo, no me extiendo en lo que es el índice 3, y una que no he podido dejar de citar, que es la 0, porque son como proyectos transversales que apoyan un poco el resto de líneas también. No son únicamente propios, si cabe, de la atención sociosanitaria en Navarra, pero sí que apoyan el resto de proyectos y de líneas. Entonces me parece muy importante citarlos siquiera en un minuto, esos proyectos transversales. Tienen que ver con sistemas de información compartida, que es algo clave en el espacio sociosanitario, es algo fundamental. La anterior legislatura ya estuvimos trabajando muy intensamente en desarrollar instrumentos y herramientas de valoración compartida, como puede ser la escala básica, de la que se formó un grupo de trabajo, bueno, pues con profesionales de servicios sociales y también de la parte sanitaria, ¿no? Para crear un único instrumento de valoración, no circunscrito únicamente al daño cerebral, ¿verdad?, sino a todos los procesos de atención sociosanitaria, pero es algo básico que podamos compartir esa información y que la podamos compartir a través de una historia clínica única, que en el caso de Navarra es un proyecto que se llama ANDIA, Aplicación Navarra de Integración Asistencial, que luego por reminiscencias también de nuestro idioma, el euskera, Andía es algo así como grande, ¿no?, traducido al castellano, algo grande. En esa historia clínica única tenemos un módulo sociosanitario en el que, además de poder ver en un primer vistazo, en un único vistazo, las valoraciones, lo más importante de las valoraciones de las necesidades de cuidados, de la severidad clínica y de las necesidades sociales de manera compartida por ambos entornos, se puede identificar fácilmente quién es el gestor de ese caso y escribir en conjunto, acordado con la persona y su familia, un plan de atención integral sociosanitario en el que quedan bien delimitados los objetivos, las tareas para lograrlo, quién son los responsables de ejecución de cada tarea, qué plazos de tiempo nos marcamos para ejecutar esas tareas, y eso nos permite monitorizar mucho el caso a caso de manera muy compartida. Bueno, no me extiendo mucho ahí, pero es que hemos trabajado muy ampliamente en esto y me parece muy importante como una línea transversal de apoyo al resto. Y luego lo que tiene que ver con estructuras estables de coordinación en diferentes niveles. No quiero alargarme mucho, pero hemos trabajado muy duramente también en esta parte porque, bueno, a nivel más territorial tenemos se han constituido, ¿no?, equipos operativos a nivel de zona básica que trabajarían para la gestión de caso conjunta, formados por profesionales de los servicios sociales de base y también de los centros de salud. Y por encima de esos equipos operativos a nivel de cada zona básica hay una estructura a nivel más supramunicipal que abarca, como, bueno, pues dependiendo un poco del área territorial, ¿no?, pero 5 zonas básicas, 7 zonas básicas, 10 zonas básicas. Hay un equipo formado por una trabajadora social y una enfermera que gestionan recursos propios también a nivel de los distritos, que apoyan un poco el desarrollo de lo que necesiten los equipos operativos de zona básica para poder dar una buena solución a los casos con los que trabajan. Eso a nivel territorial. Luego, a nivel más técnico, tenemos como 2 grupos de trabajo, 2 unidades, una con lo que tiene más que ver con el ámbito de ordenación de la atención sanitaria en los centros residenciales sociosanitarios,
que es de carácter interdepartamental, técnico interdepartamental, entre el Departamento de Derechos Sociales y de Salud, y luego un grupo técnico de trabajo de procesos sociosanitarios para todo lo que es no residencial, para el ámbito comunitario. Bueno, que os voy a decir, esta última temporada con la crisis de la COVID, estos dos grupos han cobrado especial importancia en la definición de procesos integrados, ¿no? Y de trabajo conjunto. Y por encima de lo territorial y de lo técnico, contamos con una comisión técnica y una comisión directora integrada por gestores y directivos de ambos departamentos, que son un poco los impulsores y los que toman decisiones para poder ir ejecutando el resto de proyectos. Es un poco el entramado de lo que es el espacio sociosanitario a nivel de Navarra, ¿vale? Voy a volver a los proyectos más relacionados, aunque algunos no únicamente con daño cerebral, pero sí a esas 3 líneas de trabajo en las que hemos trabajado más potentemente para unir ambos mundos. Y os decía al principio que uno tiene que ver con tener una visión realmente más biopsicosocial de la salud, una atención integral, de esa atención no exclusivamente sanitaria, con un enfoque sanitario amplio, ¿verdad? Hemos tratado de introducir progresivamente esa mirada social en salud desde hace unos años y creo que lo vamos consiguiendo poquito a poco. Os cuento, sobre todo aquí, claro, me vais a ver el plumero, porque se me tiene que ver de otra manera. Yo, lo que decía, soy trabajadora social y creo que los compañeros trabajadores sociales sanitarios hacen una labor encomiable dentro de crear nexos de unión entre un mundo y otro. Si alguien representa sobremanera esos nexos de unión entre el mundo sanitario y el social, es trabajo social en salud. Os cuento un poco cómo estamos en Navarra. En la fase aguda, como hemos dicho, más hospitalaria, más trabajo social hospitalario del servicio de neurología, pero también integrados en todos los servicios en neurocirugía, en traumatología, etcétera, en todos los servicios más agudos, trabajan de manera proactiva dentro de un programa que llamamos de planificación de la alta hospitalaria, por el cual lo que intentan es apoyar a las familias y sobre todo a las familias, ¿verdad? Porque la persona con daño cerebral está inmersa en su propio proceso de monitorización en unidad de ictus, en planta, pero intenta apoyar a las familias en restablecer ese equilibrio que han perdido de forma súbita. Sabéis mucho mejor que yo que es la fase del impacto, de la crisis, del qué hago, del no sé ni por dónde me da el aire. Y las familias tienen preocupaciones mucho más allá de lo estrictamente sanitario, que se atiende muy bien y con mucha intensidad, pero a veces hay preocupaciones que se quedan por ahí, bueno, pues menos atendidas, vamos a decir, y trabajo social sanitario en el hospital lo que intenta es recoger esas preocupaciones e integrarlas también dentro de una única forma de actuar dentro del equipo, porque también lo que aporta al equipo médico, al equipo sanitario, es esa visión, ¿no? De ese contexto social, de esos factores sociales que pueden estar influyendo, de esa visión familiar, de esa preocupación, de manera que entre todos podamos tomar las mejores decisiones conjuntamente, ¿no? En esa fase de impacto. En la fase subaguda, bueno, pues como hemos dicho, ¿verdad? Trabajo social está integrado también dentro de ese equipo de rehabilitación neurológica de Clínica Ubarmi y da un poco continuidad a esa atención que se inicia en el hospital de agudos para ir planificando la alta hospitalaria. Es una pieza clave en el retorno comunitario, en el retorno al domicilio. En la unidad de coma vegetativo permanente de San Juan de Dios también tenemos esa figura de trabajador social. Y ya en la fase crónica, bueno, pues Navarra, creo que al igual que Galicia y, por ejemplo, al igual que en Valencia, tiene la gran fortaleza de contar con trabajadores sociales en todos los equipos de atención primaria, ya desde la reforma del 86, por lo menos en Navarra, que dan un poco y aportan esa continuidad, a ese nexo de unión entre ambos entornos, ¿no? Entre ambos hilos. Aquí no puedo dejar de citar el gran nexo de unión que hacen y de continuidad con el proceso, tanto con servicios sociales de base como con el mundo asociativo. El tercer sector, aunque lo he ubicado aquí, ADACEN es nuestra Asociación de Daño Cerebral Navarra, aunque lo he ubicado aquí en esta fase crónica, porque la verdad es que aquí tienen un papel, bueno, pues insustituible sería la palabra, tienen un papel importantísimo en esta fase de cronicidad, pero hay que decir que están presentes siempre que las familias lo desean, siempre que necesitan que se cuenten con ellos, tanto desde el sistema público de servicios sociales como desde el sistema sanitario, contamos con ADACEN como una pieza clave a lo largo de todo el proceso, pero de ubicarla en alguna de las fases tenía que ubicarla en la fase crónica, pero ahí son realmente imprescindibles. Y trabajo social en salud hace una gran labor de enlazar, ¿no? Con esta importante labor del mundo asociativo. En definitiva, al final es trabajar en equipo, pero trabajar en equipo de verdad.
Otra de las grandes líneas de trabajo que hemos desarrollado o que estábamos empezando a desarrollar cuando ha pasado el tema de la COVID es la definición de un proceso de atención integrada. Al final se trata de, cogiendo las piezas que tenemos, que ya decía desde el principio que son inconexas, de pasar de estas piezas a realmente hacer un continuum asistencial, que todas esas piezas encajen, que estén bien engrasadas, bien engarzadas, que no haya agujeros entre una y otra, que vayan al mismo ritmo y además que estén integradas en el paisaje. Porque, bueno, pues revisando procesos de atención, luego, por ejemplo, nos va a contar el compañero de Valencia su ruta asistencial, ¿verdad? Supongo, no podemos copiar eso exactamente y trasladarlo al contexto navarro sin una adaptación. Necesitamos trabajarlo, pero bueno, en definitiva es esto, ¿no? Coger las diferentes piezas que tenemos y hacer un buen puente que sea un continuo, un asistencial desde el principio hasta el final, desde la fase aguda, incluso desde antes, desde la prevención hasta la última parte de la fase de cronicidad. Con este encargo, con este objetivo de garantizar la calidad de la atención a todas esas necesidades de manera integral y durante todo el proceso, desde un enfoque de continuidad, nos encargaron la tarea de dibujar, de escribir todo ese proceso de atención. Y lo que prioritariamente hicimos fue identificar las deficiencias, las inequidades y las discontinuidades para trabajar sobre ellas. Pensamos que es verdad que tenemos unas buenas piezas, ¿verdad? Pero igual hay que hilar un poquito más fino entre una y otra. Se conformó un grupo técnico de trabajo lo más representativo posible, con profesionales de neurología, tanto de medicina como de enfermería, de rehabilitación neurológica, tanto de medicina física y rehabilitadora como de fisioterapia, de atención primaria, de medicina y enfermería, representantes de trabajo social, de la propia asociación de salud pública en esa parte más de promoción, más de prevención, con personal técnico de apoyo tanto de los servicios de atención primaria como de especializada, bajo la coordinación del Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial. Seguro que nos hemos dejado algún perfil profesional muy importante, pero el grupo de trabajo tenía que ser lo más operativo posible, no podía ser excesivamente numeroso y hemos empezado ya a trabajar con una visión además de representar todas las áreas, porque territorialmente tampoco es lo mismo un Pamplona que un Tudela, como citaba antes, o la otra área sanitaria que tenemos, que es Estella, que tiene sus particularidades. En el grupo de trabajo está representado, bueno, pues todo el territorio también y todos los perfiles profesionales que hemos pensado que eran importantes para definir del principio a fin este proceso de atención. Lo primero que decidió este grupo técnico es integrar el perfil de ictus en la estrategia navarra de atención a pacientes crónicos y pluripatológicos. Bueno, esta es una importante estrategia dentro del Plan de Salud de Navarra, de hecho era la que lo vertebraba. El Plan de Salud abarca del 2014 al 2020 y esta estrategia vertebra el Plan de Salud y se ha ido implantando progresivamente y ahora mismo tiene los siguientes perfiles implantados. El perfil pluripatológico, el de demencia, el de insuficiencia cardíaca, diabetes, EPOC, fibromialgia, enfermedades neurodegenerativas y enfermedad crónica compleja en la infancia. Bueno, como todos sabéis, no me voy a extender ahí, la mayoría de estos modelos de atención a crónicos se basan en la estratificación del riesgo poblacional con modelos como pueden ser el de la pirámide de Kaiser, ¿no? Lo que nos dimos cuenta siguiendo ese modelo era que existe un perfil de paciente, prioritariamente con ictus, que se caracteriza por su limitación funcional, por su dependencia, por su fragilidad, por las comorbilidades añadidas, que se beneficiaría mucho de la inclusión en la estrategia. Y ahí un poco nos enfocamos nuestros esfuerzos a definir cuál iba a ser esa población diana y cómo vamos a hacer para incluirlo dentro de los siguientes perfiles dentro de esta estrategia. Bueno, porque veáis un poco lo que os decía, es una estrategia que vertebra el plan de salud y tiene una serie de, bueno, de beneficios o de habilitaciones específicas para los pacientes que están dentro de esta estrategia de atención, como puede ser algunas de ellas estas que cito aquí. Una valoración integral de la severidad clínica, de las necesidades de cuidados por parte de enfermería y de las necesidades sociales, el establecimiento de un plan integral de atención después de tener en cuenta esas tres valoraciones, el contar con una historia clínica compartida, con cuadros de mando y paneles de control clínicos para un buen seguimiento y una buena monitorización de todos los pacientes que estén dentro del radio de acción de un especialista de referencia, de la enfermera de enlace. Se puede ingresar directamente sin pasar por urgencias, se realiza por parte del servicio de farmacia una conciliación de la medicación, se garantiza un abordaje paliativo en estadios más avanzados, etcétera, y etcétera. Es una estrategia, la verdad, que muy completa, ¿no? ¿Qué perfil prioritariamente decidimos integrar dentro del ictus?
la población diana. Pacientes que habían sufrido un ictus, que estuvieran codificados según, bueno, no os lo he contado, nuestra estrategia de atención a la cronicidad se basa sobre todo en atención primaria. Es un modelo más comunitario, más basado en atención primaria. Por tanto, pacientes que hayan sufrido un ictus, codificados según los códigos diagnósticos de atención primaria con un CIAP K90 o K91, que no cumplan esa condición para estar dentro del perfil pluripatológico, que tengan una discapacidad o una dependencia grave al finalizar el tratamiento rehabilitador, que esto lo hemos concretado en uno de estos 4 criterios, o con un Bartel igual o inferior a 35, 6 meses tras el diagnóstico, con un ranking superior o igual a 4, 6 meses tras el diagnóstico de ictus, con un reconocimiento ya de dependencia severa o de gran dependencia, o con un reconocimiento de discapacidad igual o superior al 65%. No queríamos dejar fuera de criterios igual más funcionales otros que a criterio profesional, por ejemplo, alteraciones neuropsicológicas, alteraciones conductuales, ciertas circunstancias sociales que también a criterio profesional podrían hacer que los pacientes se beneficiaran de estar incluidos dentro de esta estrategia. Tampoco los hemos dejado al margen, sino que a criterio profesional, aunque no cumple uno de los anteriores criterios, se podría meter dentro de la estrategia. Lo que sí nos quedó pendiente, aunque ya lo identificamos, esta fue una de las grandes aportaciones, por ejemplo, de la asociación de ADACE, era bueno, pues que hay otras etiologías, como bien habéis empezado a decir al principio, que provocan daño cerebral y que no son únicamente ictus, pero hemos querido empezar por lo más prevalente, ¿verdad? Con datos de 2019, esta población diana estaría conformada por unas 1.350 personas, de las cuales el 58% son mujeres, con una edad media, ay, no lo veo, creo que eran 83 años, si no recuerdo mal, y un Bartel medio de 35 puntos. En el caso de los hombres sería el 42%, un poquito inferior al de las mujeres, con una edad media 5 años inferior al de las mujeres y un Bartel medio 4 puntos superior, sin embargo. De esas 1.350 personas, el 65% ya tendría una dependencia severa o gran dependencia reconocida y el 16% están institucionalizados ya. Este último dato sobre todo nos animaba a trabajar para incluir este grupo de pacientes que en principio serían como más complejos y que necesitarían una atención bueno, pues más adaptada, más individualizada, más propia de una estrategia de crónicos dentro de esa pirámide de Kaiser, los más complejos, pero nos animaba a trabajar en lo que es la definición del proceso de atención para no llegar a un estadio tan grave o de tanta necesidad y trabajar en fases anteriores intentando evitar, por ejemplo, esa institucionalización, ¿no? Porque no es un porcentaje nada desdeñable de la población, el 16,7% de los que estarían dentro de la estrategia estarían institucionalizados, que nos parecía bastante importante. Y aquí nos pilló la crisis COVID con las tareas a medio hacer tanto la implementación de este perfil en la estrategia de crónicos, o sea, está ya todo definido y todo previsto, pero bueno, pues la crisis COVID nos ha hecho no aparcarlo, pero sí parar la inclusión de este perfil, porque ahora, como decía, los profesionales de atención primaria no están para incluir un nuevo perfil dentro de la estrategia con todo lo que conllevan esas habilitaciones específicas. Lo hemos parado, pero no lo hemos dejado de lado. En cuanto se pueda, se va a retomar y también retomar un poco lo que es la definición de todo el proceso de atención. Hemos empezado a identificar las diferentes piezas, pero tenemos que acabar de engarzarlas y ahí nos ha pillado con la tarea medio hecha. Tengo que ser sincera y contaros la verdad. Y para ir finalizando, en cuanto a reflexiones y propuestas dentro de esta visión sociosanitaria, quería hacer simplemente 3. O sea, por un lado, creo que el sistema sanitario necesita una vueltita de tuerca más. Vamos mejorando, vamos ampliando la mirada en esa visión realmente biopsicosocial, pero necesitamos incorporarla de verdad, la visión biopsicosocial y sobre todo la visión de los pacientes, que yo creo que, bueno, a pesar de que el modelo bueno, pues es bastante bueno, necesitamos mejorar ampliamente en integrar la visión de los pacientes, porque de otro modo lo que sucede en la parte sanitaria es que nos encontramos al final del modelo de atención en salud, de esas 3 fases, con una visión únicamente sanitaria que no da respuesta a las necesidades reales. Las necesidades van mucho más allá de lo únicamente sanitario, ¿no? Y tenemos que incorporar al paciente sí o sí. Trabajamos en equipo transdisciplinar, ¿verdad? Que lo que podían ser estas piecitas y muchas veces tenemos al paciente como enfrente, pero realmente en el centro creo que nos queda todavía
por hacer un poco de recorrido. Pocas veces hacemos preguntas de este tipo, ¿no? ¿A usted realmente qué le preocupa? ¿O cuáles son sus prioridades? ¿No? Muchas veces lo que hacemos sin querer, ¿verdad? Y con buen afán, pero es proyectar nuestras aspiraciones profesionales en cómo el paciente debe mejorar, y realmente a veces nos debemos parar más a pensar en qué es lo que quieres tú, qué es lo que te gusta, cuáles son tus puntos fuertes. Muchas veces trabajamos desde la carencia, ¿no? Desde la necesidad, desde la falta, y las personas y sobre todo las familias tienen grandes puntos fuertes. Para poderlos conocer es verdad que hace falta una inversión de tiempo muy importante, pero trabajamos en equipo y entre todos vamos conociendo cuáles son los puntos fuertes de la persona y de su familia, pero pocas veces los explotamos. Tenemos que mejorar un poquito en eso, en mi humilde opinión. Y luego esta otra frase que a mí, bueno, pues me encanta porque supone trabajar desde la humildad realmente, ¿no? El sistema te puede ofrecer lo siguiente: ¿quieres que trabajemos juntos? ¿Quieres que trabajemos juntos? Pero trabajar con, no trabajar yo para ti. Trabajamos juntos en esto, realmente. Supone bajarnos del pedestal, ¿no? del todopoderoso sistema sanitario, llamáis a perdón a los compañeros de salud, pero supone bajarnos un poco, acercarnos en horizontal al paciente, arremangarnos codo con codo y decir: ¿quieres que trabajemos juntos en esto? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Las pocas veces o muchas que conseguimos hacer eso, realmente hacemos un equipo espectacular con el paciente y con su familia, porque realmente lo empoderamos. O sea, realmente no somos más expertos que él o que ella en su vida. Necesitamos poder transitar hacia este modelo de bajarnos un poco del pedestal y trabajar junto con el paciente y la familia. Eso en cuanto al sistema sanitario, así. Montse, te agradecería si puedes acortar en la medida de lo posible los puntos finales. Muchas gracias. Me quedan 2 diapos, ¿vale? Bien, el sistema social creo que también debe transitar, sobre todo para reducir al mínimo imprescindible lo que es toda la parte burocrática, que no es poca, es muchísima, y habría que sustituirla por una evaluación muy individualizada de necesidades, creando realmente circuitos ágiles y garantistas. ¿Qué cambios serían necesarios? Así como a grosso modo, flexibilizar los recursos. Si me puedo ofrecer un centro de día 5 horas, pero yo necesito 3, necesito 3. Y si necesito 6 horas de atención a domicilio en vez de 2, necesito 6 y no 2. Flexibilizar realmente para adaptarnos a las necesidades y no al revés. Agilizar el acceso, no estar pendientes de criterios burocráticos o de resoluciones 6 meses después, sino dar respuesta a las necesidades en el momento en que se generan, ofreciendo, lo que digo, paquetes de recursos temporales que no sean finalistas, no es necesario, sino lo que tiene que ser es un tránsito rápido, sencillo y ágil en función de esa necesidad individual. Y centrar sobre todo más los esfuerzos en el apoyo familiar, en empoderar a esas familias, en el retorno a lo comunitario, en fortalecer redes, en voluntariados, en bancos de tiempo. La solución no va a venir, creo yo, de recursos muy especializados, muy tecnologizados, sino de volver realmente al apoyo comunitario y a las familias. Y desde ahí la tercera recomendación o propuesta sería generar ya urgentemente alianzas y sinergias con el tercer sector, porque cubren una parte fundamental de todo este proceso de atención que ni el sistema social, ni el sanitario, ni los esfuerzos sociosanitarios entendidos desde lo público están llegando a cubrir. Y gran parte de esa laguna la cubre sin duda el tercer sector, y luego además porque representan como nadie la voz de los pacientes y son fundamentales en toda la definición de todos los procesos de atención. Siento haberme ido de tiempo y muchas gracias por atenderme. No, casi nada, y muchísimas gracias por el esfuerzo particular que hiciste para poder estar esta tarde en las jornadas. Recuperamos ahora a Jaume Morera, que estaba ya presentado y que creo que solucionó sus problemas técnicos, ¿verdad, Jaume? ¿Me veis? Sí. Sí, espero que sí. A ver. Ahora, a ver. Un segundín y empiezo. Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo que he dicho antes no me voy a repetir. Las gracias, agradecimientos y estoy impresionado por las presentaciones anteriores y espero pues mi presentación no se va a centrar tanto en desarrollar cómo atendemos a los pacientes, sino el marco del modelo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años en la Comunidad Valenciana y que estamos tratando de implementar. Algunas cosas aún están en el campo de las ideas y otras ya están bastante avanzadas. Bien,
Esto es un poco lo que voy a hablar. Voy a presentar muy brevemente la estrategia, 2 diapositivas, y después hablar del modelo, de la continuidad asistencial, de cómo planteamos la coordinación sociosanitaria, la situación organizativa, los retos de futuro y cómo el COVID nos ha fastidiado durante este año. Bien, la estrategia se presentó en junio del 17, tenía un horizonte de 4 años, 17, 18, 19, 20, y ya estamos trabajando en una revisión de la estrategia para, a partir del 21, pues incluir nuevos planteamientos que hemos ido incluyendo ya, pero aún no de manera formal, debido a nuestra experiencia y las barreras con las que nos hemos ido encontrando. El objetivo de la estrategia no era otro que mejorar la atención a las personas con daño cerebral y sus familias, buscando lograr el máximo nivel posible de calidad de vida, pero el objetivo final era que esas personas pudieran alcanzar el mayor grado posible de participación social. Para ello, pues, queríamos que la estrategia fuera no solo sanitaria, sino sociosanitaria, integral, integrada e individualizada, como han dicho los compañeros anteriormente, aplicar unos principios de equidad, sostenibilidad y calidad y también contribuir a la generación de conocimiento. Para ello nos planteamos una serie de líneas estratégicas y voy a centrarme un poquito más en las 4 que muestran en rojo: las políticas, el modelo, el control y seguimiento y garantía de calidad y la integración de todas las personas implicadas en el proceso. Bien, en cuanto a políticas, la primera cuestión que había que debatir era cómo definíamos lo que era caso, es decir, a quién iba dirigido la estrategia. Y en primer lugar, pues definimos que eran para personas ya del rango adulto a partir de los 15 años. Nos dejamos fuera el daño cerebral infanto-juvenil y además que fuera de cualquier origen. Sabéis que en muchos lugares de Europa el daño cerebral está muy circunscrito al traumatismo craneal, pues nosotros pensamos que aquí y también el traumatismo craneal se ha ido reduciendo mucho en los últimos años, de modo que pensamos que debía, como ya has comentado, pues afectar o abarcar a todas las personas con daño cerebral de cualquier origen. Y el enfoque era pues, a personas con daño cerebral que produjeran algún tipo de estas manifestaciones, bien malestar, bien reducción de la autonomía, bien limitación en la participación social. Evidentemente no iba dirigido solo a las personas afectadas, sino también a sus familias, a los profesionales, a los profesionales también del ámbito social, a las asociaciones de pacientes y al voluntariado, las corporaciones municipales y todas aquellas otras personas y dispositivos que por el camino se fueran uniendo a esta estrategia. En los principios que comentaba antes, durante estos 3 años, casi 4 que llevamos, hemos añadido 2 que no estaban en la estrategia inicial, pero que era un modelo descentralizado e integrado de la atención. También partimos de una estrategia que era dirigido a población de mayor de 15 años, pero estamos trabajando ya para, en la próxima versión, añadir adultos y niños y también hacer planes específicos para situaciones específicas que son radicalmente diferentes, como la atención a personas con estados alterados de conciencia, con alteración grave de conducta y la población infantil. Y también un plan específico para atención a las familias. Esto todavía no lo tenemos, sino lo tenemos en el tintero para empezar bueno, ya hemos empezado a trabajarlo, pero para ponerlo en marcha en la próxima estrategia. También la idea para llegar más fácilmente a las personas afectadas es que fuera una estrategia distribuida o descentralizada y hemos focalizado la atención o la organización en los departamentos de salud que coinciden básicamente con las comarcas a nivel geográfico. En cuanto a calidad, hemos normalizado la asistencia, hemos creado modelos de atención individualizado, etc.
y nos hemos decantado por la gestión de caso como modelo de atención a las personas con daño cerebral. Y para ser sostenibles hemos trabajado un contrato para atención ambulatoria, atención hospitalaria la tenemos más o menos bien enfocada, pero la atención ambulatoria es muy deficitaria y entonces hemos creado un contrato para público para que empresas o clínicas privadas puedan colaborar con los sistemas públicos para ofrecer sobre todo la atención de daño cerebral ambulatorio. Y también una cosa que está pendiente ahora es la contratación de excedentes de capacidad de los hospitales de media y larga estancia, que son los ACLES que pone aquí, para que cuando estos hospitales no puedan dar la cobertura necesaria, pues se pueda contratar atención también hospitalaria a nivel privado. Esto es la imagen de la Comunidad Valenciana, es muy alargada, por lo tanto una opción centralizada, como hay algún modelo por ahí, pues no la veíamos. Entonces sí que cada departamento de salud, que son estas pequeñas zonas, hay 24, y después en rojo está donde están los hospitales que tienen unidades de atención para daño cerebral. Si veis que también hay un sesgo, están todos en la costa y en el interior pues no hay prácticamente ninguno. Tenemos en total 141 camas para daño cerebral adquirido en hospitales de crónicos, que son estos que pone aquí: La Magdalena, Moliner, Militar, Padre Jofre, La Pedrera y San Vicente. El tema es que cuando empezamos a pensar sobre la estrategia, pensamos en un enfoque de sostenibilidad. Después nos centramos en el sanitario, después en el sociosanitario, después en el sanitario social comunitario, y la visión que tenemos ahora es una visión pues integrada, intersectorial, centrada en la persona, su entorno, en sus necesidades, y pensamos que en el 2021 pues podamos tener realmente una mesa o un comité intersectorial donde todos estemos sentados a la misma altura, no solo que lo sanitario no sea lo predominante, porque realmente entendemos que la vida de las personas con daño cerebral en el mundo sanitario es intensiva en los primeros meses o año y medio, pero les quedan muchos años de trabajo en el que la parte sociosanitaria y comunitaria es más relevante todavía que la sanitaria. Por lo tanto, debemos ser capaces de sentarnos y buscar soluciones entre todos. En cuanto al modelo, me voy a extender un poquito más aquí, nos hemos basado en una estructura organizativa en red y una formación de equipos de asistencia multidisciplinar. Nosotros seguimos llamando multidisciplinar, pero bueno, entendemos que transdisciplinar es mejor. Y la metodología de trabajo es gestión de caso, y eso implica que cada paciente debe tener identificado un responsable o un gestor de su situación en todo momento. En cuanto a la estructura organizativa, esto es un poco la idea. Cuando una persona sale de la fase aguda, pues se encuentra con un montón de dispositivos que pueden ofrecerle cosas, pero es incapaz generalmente de orientarse en toda esta amalgama de dispositivos y tal, ¿no? Realmente lo que hace esa persona es, a lo largo de los años, discurrir de forma recurrente y una cosa detrás de la otra por los diversos dispositivos, y el problema que tenemos es que estos centros o estos dispositivos asistenciales están desconectados entre sí y genera muchos problemas para las personas poder alcanzar los servicios que necesita para discurrir en su proceder social. La idea sería crear redes sociales en el que de una forma organizada se conectaran todos estos centros, y ahora os mostraré un poquito el ejemplo, y de forma que cuando la persona discurriera por este sistema, pues lo hiciera de una forma en la que la información le sigue y que las personas que trabajan o que desarrollan su actividad profesional en estos centros pues estén coordinadas y puedan tener toda la información necesaria para dar la mejor cobertura a sus necesidades. Este es el modelo que creamos inicialmente, es un modelo centrado en los departamentos. En el centro hay un hospital, el hospital departamental, con urgencias, hospitalización, rehabilitación, neurología y psicología.
y a partir de ahí distribuye trabajo a otros destinos, a centros terciarios, residenciales, a unidades de neurorehabilitación y debería comunicarse con recursos comunitarios, con el domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? En los recursos comunitarios incluimos a la familia y las asociaciones, pero con el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que es necesario incorporar también a las corporaciones municipales y definir un nuevo papel, que es el papel de gestor comunitario, porque pensamos que tras esa fase primera sanitaria, en la que efectivamente hay un gestor sanitario, que suele ser una enfermera, puede ser un fisioterapeuta también, una vez pasada esa fase necesita de otra figura más anclada en la sociedad y en los recursos que allí disponen, y pensamos que el gestor comunitario podría ser una figura más relevante y que pueda gestionar mejor las necesidades de los pacientes y las familias. El modelo al que estamos transitando ahora es un modelo más centrado en la persona, en el que la persona está en el centro y todo va y viene alrededor de ella, y nos damos cuenta que hay diversos dispositivos que son necesariamente, que deben articularse de forma necesaria para dar un servicio, y después vemos que hay algunos centros en el que llegan y salen muchas flechas, como sería el EAP, que es el equipo de atención primaria, o el hogar, o domicilio, los recursos comunitarios y los recursos sociales, etc. Entonces, estamos trabajando un modelo de este tipo, más complejo, pero que quizá nos ayude mejor a ver cómo esa organización de la información debe discurrir de una forma más práctica, diríamos. En cuanto al equipo, pues el equipo asistencial que se contempló inicialmente en la estrategia es un equipo, es el verde, es un equipo muy sanitario, y con el transcurrir del tiempo pues hemos ido incorporando otros colectivos, como son las asociaciones, las corporaciones todavía no las hemos incorporado, las tenemos que incorporar, las instituciones de lo social y otros que también deberán incorporarse. Pues si incorporamos, por ejemplo, el infantil, pues el sector educativo y trabajo. En cuanto a las estructuras funcionales, para que todo esto pueda realmente funcionar, pues hemos definido una serie de ellas. Una es la oficina autonómica de daño cerebral, que es la que engancha con diríamos, la organización de las direcciones generales de la Consejería de Sanidad, en este caso. Unos comités técnicos. Ahora estamos en el Comité Técnico 3 de daño cerebral, que se encarga de definir planes específicos, y hay un plan específico que es un grupo de trabajo para integración asistencial que está trabajando para que pues, el modelo anterior que os he comentado pues, realmente pueda definirse con detalle. También hay una comisión central de daño cerebral que al principio fue de toda la comunidad, pero al final la hemos dejado en provincial. Cada provincia, Castellón, Valencia y Alicante tiene la suya, que trata de coordinar todas las iniciativas que hay en los distintos departamentos. Los consejos de red asistencial, con sus comités operativos de derivación, son el eje central, y después ya, trabajando con los pacientes, están los distintos dispositivos asistenciales, tanto sanitarios como sociales como comunitarios. Este sería un poco el esquema. En el centro están los consejos de red departamental. Hay 24, cada departamento tiene el suyo, y cada uno tiene además un comité operativo de derivación que trata de marcar el circuito de cada paciente. En cuanto al mapa estratégico, esto ha costado bastante definir porque había realidades muy distintas en cada departamento. Al final hemos logrado una homogeneización aceptable, de forma que en cada departamento los pacientes, los profesionales, etcétera, saben dónde debe ser atendido en cada paciente en cada momento según su situación. Nos falta centrar un poquito en la parte de mantenimiento de adaptación, en esa fase. Bueno, nosotros preferimos llamar fase de mantenimiento y adaptación en lugar de crónico, porque pensamos que refleja mejor la realidad de las personas en esa situación, en el sentido de que si no se les atiende empeora.
y siempre hay opciones de mejorar la adaptación. Por lo tanto, pensamos que aunque es crónica, sigue siendo una fase activa. Bueno, pues estas estructuras de centros de atención diurna, estructuras sociales y municipales y hogares adaptados todavía estamos pendientes de intentar ver cómo esto lo podemos organizar. En cuanto al control, seguimiento y garantía de calidad, el Comité Técnico de CA2, que fue previo al 3, se encargó de definir modelos de atención, modelos, como ha presentado Inmaculada, pues el modelo del CADAC básicamente es lo que se adaptó, con pequeñas modificaciones para ajustar a nuestra realidad. Los consejos de red asistencial son los que coordinan y supervisan la asistencia en un departamento y envían informes periódicos a la Oficina Autonómica de Daño Cerebral. Los comités operativos de derivación aplican los criterios establecidos e individualizan los casos. La Oficina del Plan Estratégico, no del Plan Estratégico del Daño Cerebral, sino del Plan Estratégico del Plan de Salud, marca unos indicadores de calidad de funcionamiento que se aplican sobre todo a los hospitales, especialmente a los ACLES, los hospitales de media y larga estancia. Y el Comité Técnico de CA3 tenía que haber desarrollado un set de indicadores, pero esta labor se pospuso porque era prioritario definir otros tipos de elementos necesarios para llegar hasta ahí. En el Comité Técnico de CA3 se han integrado distintas profesiones y ámbitos, y a destacar que ahí hemos incorporado la participación de las asociaciones de pacientes afectados por daño cerebral. Hemos integrado la CIPIS, es la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que es la que lleva los temas sociales y de este tipo, y elementos también de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Bien, estos consejos de red departamental quería destacar, porque esto fue una novedad cuando los implantamos, que al principio costó de entender por el sistema sanitario, el que hay una enfermera gestora de casos departamental, o la enfermera de enlace también, en algunos sitios se llama así, otros gestora de casos. Están los representantes de las unidades de daño cerebral a las que se derivan pacientes para neurorehabilitación. Es decir, hemos incorporado en estos consejos de red, que son los que definen cómo se organiza un departamento para atender al daño cerebral, hemos incorporado también a las clínicas privadas a las que derivamos pacientes, porque pensamos que era justo y necesario que estuvieran ahí. En cuanto a la representación de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha sido complicado, de hecho no se ha conseguido en todos los sitios, porque tienen una estructura organizativa muy diferente de la sanitaria. En cuanto a representantes de la atención comunitaria, especialmente se han incorporado las asociaciones de afectados por daño cerebral y estamos viendo de qué forma podemos incluir también representantes del ámbito de las corporaciones municipales. Bien, esto es el planteamiento. Para futuro, pues pensamos que en la próxima estrategia debemos incluir la atención al daño cerebral en poblaciones especiales y en todas las edades, como he comentado antes. Un problema que no tenemos resuelto es la identificación de casos. No tenemos un código de daño cerebral adquirido que pueda identificar a las personas afectadas una vez pasada la fase aguda. Tenemos que hacer una integración de la atención inter y transsectorial, es decir, no solo sanitaria y social, hay más cosas que rascar ahí. Homogeneizar la atención, formar y difundir los contenidos de daño cerebral también en las personas y ciudadanos no implicados, es decir, que forma parte de la cultura general. Y validar e incorporar nuevos modelos de neurorehabilitación, como podría ser la telerehabilitación, que ha emergido con fuerza con esto del confinamiento, y los nuevos avances en tecnologías. Le comenté a Irene pues que podríamos, esto lo voy a pasar porque el tiempo ya no me sí, cómo ha repercutido la pandemia en la atención al daño cerebral en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho una encuesta a los 24 departamentos que nos explicaran y básicamente, en resumen, puede decirse que llamativamente se han reducido los ingresos en centros de agudos por patologías causantes de daño cerebral entre un 15 y 20%. En alguna comarca o departamento se ha llegado a reducir hasta un 60%. No sabemos exactamente por qué. Lógicamente se han reducido las derivaciones a los hospitales de media y larga estancia, donde se hace la neurorehabilitación en régimen hospitalario.
Se han reducido las terapias hospitalarias, es decir, la rehabilitación que se hace en los hospitales, bien por reducción de aforo, por negativa de los no presentados, porque se han reducido los profesionales para crear equipos de contención o de reserva. También en algunos centros se han ocupado los gimnasios para hacer de UCI o de salas de hospitalización. Todo eso ha repercutido en una reducción de la rehabilitación de los pacientes. También se han interrumpido técnicas como, por ejemplo, la toxina botulínica. Y en cuanto al tema de la rehabilitación ambulatoria, pues ha habido un cese brusco, ha generado muchos problemas, se ha tenido que readaptar todo. Después del confinamiento ha habido un rebote de esta modalidad. Y la verdad es que la telerehabilitación ambulatoria se ha puesto en marcha en muchos lugares con experiencias muy dispares, pero sí que podríamos decir que básicamente coinciden en una evaluación positiva por parte de todas las partes. Aunque sí que es verdad que no se contempla como una opción general, sino que habría que definir unos criterios de indicación. Está claro que la neuropsicología y la logopedia pueden funcionar bastante bien. La terapia ocupacional puede funcionar muy bien, incluso mejor que antes, en temas de adaptación al hogar. Pero, por ejemplo, en temas de entrenamiento y destreza del miembro superior es complicado. Y la fisioterapia solo sería útil en casos en fase avanzada de recuperación, donde pues, se trata de adaptar las mejoras al ámbito funcional del hogar o del entorno propio. Todos coinciden en que es necesaria una combinación con la presencial, con solo la online no es suficiente, especialmente las valoraciones y revaloraciones. Requiere más tiempo y esfuerzo por parte de los profesionales, puesto que tienen que preparar material nuevo. También las actividades grupales, que muchas veces son beneficiosas, sobre todo en fases avanzadas, pues son muy difíciles de hacer, nos centramos en lo individual. Requiere mucha colaboración por parte de pacientes y apoyo familiar, y también de un soporte y manejo tecnológico específico que algunas familias y pacientes no tienen. Bueno, pues esto es un poquito todo, son los 20 minutos que me habéis pedido y bueno, estoy disponible para las preguntas que queráis que aclaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaume. Pues por ahora tenemos 3 preguntas lanzadas. La primera está dirigida a Inmaculada. La fórmula Fidel Castro Rodríguez, que es miembro de nuestra junta directiva de FEGADACE, y nos pregunta: ¿las intervenciones del centro son homogéneas a nivel geográfico o por estar en Madrid existe algún sesgo? ¿Qué dicen los datos sobre esto? El sonido, por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver. En principio, la atención debe ser homogénea. Es decir, los programas individuales están centrados en la persona, no de dónde viene la persona. Sin embargo, tengo que deciros que hay determinados programas que son más fáciles, entre comillas, de llevar. Por ejemplo, es cierto que si tú vienes de Galicia, tienes obligatoriamente que optar a una plaza residencial. Bueno, obligatoriamente, hay veces que no es así, pero la mayoría. Esto quiere decir que las plazas ambulatorias pues están más fáciles para los de la Comunidad de Madrid. ¿Y esto qué conlleva? Un ejemplo, pues que podemos trabajar mucho más directamente, pues a lo mejor los itinerarios de ida y vuelta de casa. Pero esto no quiere decir que a las personas de fuera de la Comunidad de Madrid no se trabajen. Desde luego, las nuevas tecnologías nos han dado un apoyo tremendo. Cuando empezó el centro, que todavía, o sea, estoy hablando hace casi 20 años, esto no estaba tan desarrollado, pues no teníamos la posibilidad, por ejemplo, de terapia ocupacional, de grabar el domicilio para poder asesorar sobre adaptaciones de la casa. Las adaptaciones de la casa se quedaban para los cercanos al centro. Ahora esto no es así. Entonces, en principio, yo diría que no repercute. Repercute más en algo externo. Pero bueno, estamos en la Comunidad de Madrid. No sé si he contestado con esto. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, si quiere hacer alguna réplica, no hay ningún problema, que sigue el chat abierto. De todos modos, ha formulado otra pregunta, tanto para ti como para Francisco. Nos dice: ¿la capacidad actual de su centro permite atender a todas las personas con DCA que solicitan atención y entran dentro de los criterios de atención? En caso contrario,
¿Cuál estiman que pueden ser las personas que no son finalmente atendidas por limitación de plazas? ¿Y cuál cree que sería el número de plazas o de centros adecuado a nivel nacional para atender las necesidades actuales? ¿Empiezo? Bien. ¿Empiezo yo, Fran? Bueno, desde luego en el CEADAC, por la peculiaridad de las plazas temporales, nunca ocurre el no tener plaza. Siempre lo que pasa es que tiene que salir una persona para poder entrar otra. Pero no, yo creo que no ha llegado el momento de decir estamos a tope de plazas, porque no es un concepto de residencia. En la residencia sí que te puede ocurrir eso, que tienes lista de espera. Nosotros atendemos a más de 300 personas al año, ¿vale? Por lo tanto, no ocurre con esa precisión de no entras porque no tienes plaza. Ahora bien, dicho esto y uniendo con el principio de mi ponencia o de mi intervención, sí que es verdad que lo ideal sería, en mi opinión, esto es una opinión mía personal, que en todas las comunidades autónomas, al menos, y si pudiera ser en todas las provincias mejor, pudiera haber una atención con este modelo de atención, valga la redundancia. Yo me parece que sería lo ideal, que estemos cerca al ciudadano, que tú que eres de Lugo no te tengas que venir a Madrid al SEADAC, sino que tengas un centro cercano, porque además con el modelo este de integración comunitaria, que lo que trabajas es volver a la integración a tu sitio, a tu comunidad, a tu entorno, pues es mucho más fácil de trabajar. Fran, te paso la palabra. Sí, pues sin duda, pues aquí en el centro de Bergondo sucede algo muy semejante. Es decir, sí se pueden dar situaciones de personas que solicitan plaza, pero no cumplen con los requisitos de ingreso. Aquellas personas que sí cumplen con los requisitos, el de ingreso, siempre tienen plaza. Puede haber puntualmente en algún año o en algún momento que están ocupadas en todas las plazas, pero eso solo revierte en un retraso en el ingreso. Se puede retrasar un poquito, pero en ningún caso se quedaría sin plaza. Por lo menos esta es la experiencia con la que llevamos viviendo desde que nos hemos puesto en marcha hace prácticamente 15 años. Pues lo mismo, si Fidel quiere hacer alguna réplica o así, ya nos la formula. Mientras tanto, para Jaume, ¿cuál cree que debiera ser el papel principal de las asociaciones de personas con daño cerebral y familias en un escenario de recursos públicos de atención integral desarrollado? Bueno, el papel de las asociaciones, primero, darles una silla para sentarse junto a los demás. Cuando empezamos en el modelo nuestro, que empezó siendo muy sanitario, y planteamos la participación de las asociaciones en los consejos de red, pues había muchas reticencias por parte de los profesionales del sistema sanitario. Esto después, cuando ya ha funcionado, se ha visto que el que están las asociaciones representando la voz del paciente, en donde se deciden las cosas de los pacientes, pues es algo enormemente positivo. También se ha planteado cómo participar las asociaciones desde la fase aguda. Ahí también ha habido reticencias y hay alguna experiencia en que la asociación ha hecho un convenio con los hospitales para estar ahí desde el primer momento, y también las experiencias hasta ahora, ha habido 2, no es que sean muchas, pero son también valoradas positivamente. En cuanto a dentro del complejo de lo que es la atención al daño cerebral de una forma longitudinal, no solamente al principio, el papel de las asociaciones es muy importante porque, aparte de las actividades de información o de entretenimiento o aire libre, etcétera, hay una parte importante que el sistema sanitario hoy en día no llega, que es la fase de mantenimiento y adaptación, que requiere también fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, pero cuya función no es tanto la fase inicial, que nosotros le llamamos rehabilitación sanitaria, es un término que nos hemos inventado para poder diferenciarla de la rehabilitación que requieren los pacientes de mantenimiento. Y eso, pues hay asociaciones fuertes que lo pueden ofrecer, otras que no llegan ahí porque no tienen tantos recursos, pero es un papel importante que pueden tener en cuanto a atender a las personas con daño cerebral de una forma más prolongada, ¿no? Que yo lo veo así.
Tenemos otra pregunta para Inmaculada. Nos dice, ¿podría explicar en qué consiste el programa de deporte enfocado desde la rehabilitación? Muchas gracias y enhorabuena a todos por las ponencias. Muchas gracias por la pregunta y por la enhorabuena. Bueno, el programa de daño cerebral, que además fue premiado por la escuela, por el antiguo INEF, que creo que ahora se llama de otra manera, pero vamos, la antigua licenciatura de Educación Física, es utilizar el deporte no como una ocupación de tiempo, sino si estamos trabajando, un ejemplo, miembro superior, a lo mejor podemos hacer validez ecológica utilizando una raqueta con el miembro superior. Y esto así se va enfocando por todos los deportes posibles. ¿Esto qué es lo que exige? Exige un profesional experto en educación física, en deporte, y exige que esté dentro del equipo transdisciplinar en tanto en cuanto lo que está haciendo es apoyando el programa. Puede ser en fisioterapia, con movilidad, puede ser en neuropsicología, con orientación espacial, con coordinación, en fin, yo creo que ocupa todo. La cosa no es ocupar mi tiempo libre, es apoyar lo que estoy trabajando en los talleres que lidera otro profesional. Y una cosa muy importante y que me parece que tiene mucho valor, es que en ese taller se está trabajando la salida del centro y lo que sí que se consigue es que ocupen, ahí sí que hablo de ocupar, que después de salir de la rehabilitación hay un club, que aquí, hilo con la primera pregunta, es verdad que el club está en Madrid, pero que este club podría existir igualmente en otras ciudades, no os digo en otras comunidades autónomas, en otras ciudades, y se enganchan con un deporte y hay continuidad. A lo mejor no es necesario estar toda la vida en fisioterapia, o sí, pero de lo que no cabe duda es que el deporte es un complemento fundamental. No sé si veis bien la diferencia. De todas maneras, tenemos publicada una guía que lo explica bastante bien en la página web. O sea, que si tenéis interés, para no alargarme, yo creo que si queréis podéis ir a la guía y lo explica bastante bien. Con esto yo creo que está contestada. Sí, gracias. Tenemos dos preguntas más de Begoña Armida, la directora de FEGADACE, que nos dice, bueno, para todos, para quien quiera responder, ¿cuál es tu opinión acerca de la pertinencia de implantar centros de referencia tipo CEADAC a nivel autonómico? Es algo que se baraja en comunidades como Galicia, pero no llega a haber acuerdos sobre su pertinencia o no. Contesto por referencia, os digo mi opinión. Yo entiendo que no es necesario lo que es un centro de referencia, con el único objetivo, os insisto, de exportar buenas prácticas, mira, un ejemplo que pongo yo siempre, en el CEADAC pusimos una sala Snotchelen, una sala multisensorial, con evidencia científica de que en personas con demencia era muy efectiva y en personas con discapacidad intelectual también. ¿Era para daño cerebral adquirido? Bueno, pues hemos hecho lo hemos comprado, hemos hecho una inversión y estamos ahora mismo evidenciando si realmente es operativa o no. Os adelanto que parece que sí, pero a lo mejor no es necesario que todas y cada una de las organizaciones hagan una inversión en sala multisensorial si hemos comprobado que no. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, centros de referencia tipo CEADAC a mí no me parece que sea necesario. Es más, eso lo que nos daría pie es a diversificar opiniones. Yo entiendo que no. ¿Hacen falta, no CEADAC, hacen falta centros de promoción de autonomía personal en todas las comunidades autónomas? Sin duda. ¿Estos centros tendrían que dar formación? Pues claro que sí, todos tenemos que nutrirnos, pero no parece que lo de referencia, si la referencia no la da el título del centro, la referencia nos la tenéis que dar vosotros, las personas usuarias, los profesionales, la sociedad en general. Entonces yo, de referencia no, ahora, de atención, sin duda. Mi opinión. Yo comparto la opinión de Inmaculada. Yo creo que todos los territorios o comunidades tienen la obligación de dar la atención a los ciudadanos, una atención sanitaria, sociosanitaria y coordinada, etcétera, etcétera, y que eso es una obligación ineludible.
hemos tardado bastante en reaccionar, pero bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Irma, sí. Y yo, que totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Inmaculada. Yo creo que todas las comunidades autónomas tienen que dar la atención a las personas con daño cerebral que lo requieren en sus diferentes fases, pero eso no tiene nada que ver con un centro de referencia estatal que debe de trabajar más para la gestión del conocimiento, para las buenas prácticas, pues para un montón de servicios de referencia que deben de nutrir a todas esas, a todos esos centros que se puedan poner en marcha a nivel de comunidades autónomas. Yo coincido plenamente con el enfoque de Inmaculada. Pues lo mismo, por no desentonar, no, yo creo que estamos todos de acuerdo con Inma. Al final lo que hacemos si no es dispersar esas curvas de conocimiento, ¿no? También cuanto más conocimiento centralizado haya del que nos podamos nutrir todos, sin duda mucho mejor. Al final es la unión hace la fuerza. Lo que tiene que estar descentralizada es la atención, sin duda, y garantizada con unos mínimos, ¿verdad?, homogéneos a nivel de todo el territorio. Yo ahí comparto, pero dispersar esfuerzos en conocimiento, en generar buenas prácticas, nos resta. Dice Begoña, genial, totalmente de acuerdo con la respuesta de Inma y con el resto. Y os lanzo la última pregunta que tenemos, cuando menos por ahora, también de ella para Montse y para Jaume. En vuestros respectivos territorios, ¿de qué consejería ha partido la iniciativa de organizar la atención al DCA de forma integral? Dice, entiendo que ha sido la de sanidad, pero en algún caso ha sido políticas sociales, y si no ha sido política social, ¿cómo están organizando en la práctica y de forma efectiva la coordinación entre ambos sectores? ¿Existen departamentos de coordinación sociosanitaria en ambas consejerías? ¿Hablas tú? Creo que Monse tiene algún problema con la conexión, ya nos avisó hace un momentito. Si puedes contestar tú primero. Sí, bueno, pues ya un mes, da igual. Gracias. Sí. ¿Hablo yo o Monse? Sí, bueno, sí, tú ya mientras Monse recupera. Sí. Vale, de acuerdo. En nuestro caso, nace del sistema sanitario. Y nace, hay que ser honestos decirlo, nace porque había un gasto descontrolado en atención ambulatoria por actividad no concertada, externalizada. Había un gasto de 15 millones de euros y no sabíamos muy bien eso, en qué nos estamos gastando ese dinero. O sea, parte con una visión economicista y poco a poco, a medida que vamos rascando, vamos a encontrarnos por el camino con otros sectores que participan ya no en la fase aguda o subaguda tan intensamente, sino en otras fases. Y hemos tenido que ir incorporándolos. Hemos tenido muchos problemas con la participación de bienestar social, que aquí se llama CIPI, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una estructura organizativa muy diferente, no están organizados comarcalmente, o sea, de forma departamental. Y también, pues porque ellos no se sintieron invitados a la estrategia cuando la desarrollamos. Eso lo hemos aprendido y en la revisión de la estrategia, en la mesa están ellos en primer lugar, pues en primer lugar desde el principio, no en primer lugar, pero también habrá otros sectores que nos hemos dejado, como el sector municipal, son las corporaciones municipales, representantes de las ciudades y los pueblos, porque al final es donde vive la gente y tienen también una responsabilidad en ofrecer servicios para personas con problemas de movilidad o de comunicación, etcétera, etcétera. ¿He vuelto? ¿Me oís bien? Sí, ahora sí, Monse. De repente bloqueada. Pues un poco similar a lo que decía Jaume, quizá no con ese primer anhelo más economicista, pero sí surgió la iniciativa de Servicio Navarro de Salud, en este caso también, desde la parte más sanitaria, igual no tanto con un único criterio más económico, pero sí desde la necesidad que percibimos, ¿no? Cuando acabamos nuestro proceso de atención y ahora qué, somos conscientes de que no damos una buena respuesta a toda la fase de cronicidad, somos muy conscientes de eso y necesitamos mucho también de la otra parte, ¿no? Sí que es verdad que en nosotros tampoco desde el inicio se ha integrado esa participación de derechos sociales de nuestro departamento de
de Gobierno de Navarra de Derechos Sociales no están desde el inicio participando en la definición del proceso de atención integrada, salvo bueno, la participación que puedo tener yo como nexo de unión con el otro departamento. Yo sí que soy coordinación sociosanitaria del Servicio Navarro de Salud y de la misma manera, al otro lado, en el Departamento de Derechos Sociales, hay una persona que hace coordinación sociosanitaria hacia este lado, con lo cual, bueno, pues estas dos figuras sí que encajan bastante a la perfección y trabajamos juntas en casi todos los proyectos que vamos definiendo, ¿eh? Y este va a ser uno de ellos, sin duda. Pero la iniciativa ha partido de salud igualmente. Bueno, pues nos dice Begoña, muchísimas gracias por las respuestas y por lo que nos habéis compartido hoy. Y como no hay más preguntas, pues os agradecemos muchísimo a los cuatro haber estado con nosotros esta tarde. Y nada, vamos a dejar paso a las dos intervenciones que tenemos de clausura. Va a volver a incorporarse el presidente de FEGADACE, Luciano Fernández, y contamos también con el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada. Muchas gracias por incorporarte, Jesús. Y nada, os dejo en primer lugar con Luciano, que está por aquí de vuelta. Pues nada, muchas gracias, Irene. Pues antes de nada agradecer la presencia, la incorporación del director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Jesús Celada, que cerrará estas jornadas. Gracias, Jesús, por tu permanente disposición y apoyo. Bien, pues hemos llegado al final de la jornada de hoy y al final de estas 3 jornadas en las que hemos tratado de poner sobre la mesa la mayor parte de las aristas de las caras que conforman este polígono irregular que es el daño cerebral adquirido, en todas sus fases. Quiero agradecer de nuevo las intervenciones de las y de los panelistas que nos han llevado pues, por caminos muy interesantes que van desde la referencia y la investigación que nos ha mostrado Inma desde el Centro de Referencia Estatal, desde el CEADAC, hasta las reflexiones, todas muy, muy interesantes por parte de Francisco, de Montserrat o de Jaume. Creo que al menos para mí me llevo en la mochila unas reflexiones de gran interés para el futuro. Hemos escuchado cifras muy elevadas que nos muestran la gran prevalencia del daño cerebral, que lleva a una gran demanda de atención. Sin embargo, estas cifras y esta gran demanda de atención contrastan con la poca cantidad de recursos disponibles para el universo de personas del que estamos hablando. Y obviamente Galicia pues, no va a ser ajena a esta situación. No estamos fuera de ese contexto. Hemos escuchado también hablar de carácter transdisciplinar de la atención, como nos decía, de ese palabra que nos decía Inma, pero que también se ha comentado en días anteriores, centrando precisamente esa atención en la persona y en la familia, de la que todos, de la familia me refiero, nos han comentado y hemos hablado de su importancia, ¿no? Tanto en la parte de prestarle atención y que también sea parte de atención, como de la inclusión de las personas con daño cerebral y que la familia apoye toda esa inclusión. Me parece muy relevante el acuerdo unánime de que todas las personas participantes de distintos y variados perfiles profesionales que han manifestado la necesidad de acometer lo que para FEGADACE es una necesidad y una prioridad, y no es otra cosa que un plan de atención integrada al daño cerebral en Galicia, en el que tengan voz todos los grupos concernidos, pero también, obviamente, como comentaba Jaume, las familias, las personas y el movimiento asociativo. Ahora, en la situación que estamos atravesando, pues hemos detectado y lo hemos comprobado en esta situación pandémica, las necesidades y las carencias de atención que tienen las personas con daño cerebral y sus familias. Se ha puesto de manifiesto esta carencia. Y por eso se hace necesario el impulso precisamente de este plan, primero de un plan estatal, ¿no?, de atención al daño cerebral. Y ese plan debe cobijar todas las iniciativas territoriales, que dé cobertura a todas y cada una de ellas. Hemos comprobado que habiendo voluntad política, además, organismos, y ahora aquí tenemos al director general, como comisiones interterritoriales, que hasta ahora pues, nadie sabía que existían, pues pueden ser herramientas magníficas para dar respuesta coordinada a este tipo de iniciativas y a las inquietudes de todos los territorios.
en este caso, pues a los modelos de atención sociosanitaria de daño cerebral, que no tienen por qué ser iguales en todos los territorios. Tampoco buscamos con esto la uniformidad ni el café para todos, pero que sí deben resolver las necesidades reales de las personas con daño cerebral y de sus familias y dimensionar, por supuesto, los recursos necesarios de atención y de inclusión. Por mi parte, pues nada más, muchísimas gracias y os dejo con el director general, con Jesús Celada. Pues muchas gracias, Luciano, por tus palabras y agradecer a FEGADACE que, bueno, pues me hayáis invitado a la clausura de esta tercera jornada. Ya estuve con vosotras y con vosotros hace un par de años allí en Galicia y fue un placer acompañaros y, bueno, pues una pena no podernos ver físicamente porque sabéis que hubiera ido gustosamente, pero nos tenemos que ver de esta manera virtual, ¿no? Aprovecho también para saludar a Inma, la directora del Centro de Referencia, que tengo con ella muy buena relación y hacía también tiempo que no nos veíamos, así que Inma, un abrazo y un saludo fuerte. La verdad es que estamos llegando a finales de este raro año que es el 2020 y tocará poner un hashtag, ¿no? al 2020 y sin duda el hashtag que conocemos y que será el referente pues va a ser el COVID, ¿no? Cuando resulta que pensábamos que nuestro modelo social y sanitario pues era un modelo muy sólido, con una muy buena base, ¿no? de una roca dura y férrea, resulta que nos hemos encontrado que ha venido un tsunami, un terremoto grande y sus consecuencias y ese sustento social y sanitario pues no era tampoco tan fuerte como pensábamos, ¿no? Y la arena que había debajo pues es débil, ¿no? Conviene, he seguido con mucho interés las ponencias de las comunidades autónomas, pero creo que sí que convendría pues ponernos un poco en situación, ¿no? Para ir llegando con mayor detalle a lo que ha sucedido. Empezamos el año pues con una crisis mundial importante que todavía hoy, con un día electoral como hay en Estados Unidos, pues todavía colea un enfrentamiento entre Estados Unidos y los países anglosajones con los países asiáticos. Nos encontramos también una Unión Europea a principios de año con unas instituciones a medio camino de formación. No había, en aquel momento todavía no estaban consolidadas las instituciones, no había un presupuesto de la Unión Europea, que luego, bueno, pues parece que al final nos va a venir muy bien que lo haya, pero no lo había. Había un Brexit, un país importante y con un peso muy importante que se va de la Unión Europea. El contexto en España, pues tampoco podemos olvidarlo. Un gobierno de coalición, primera vez que se hace en España un gobierno de estas características, que toma la iniciativa, que bueno, acaba de aterrizar en los ministerios, con un partido político, un grupo político que por primera vez llega a las instituciones y que, por lo tanto, también eso es un hecho a tener en cuenta en qué contexto nos llega la pandemia, ¿no? Y luego, además, nos llega a un país en el que no podemos dudarlo, pero hay unas competencias repartidas con las comunidades autónomas que, además, precisamente en donde más ataca la pandemia, que es en lo social y en lo sanitario, es donde las competencias todavía son más, están más repartidas hacia las comunidades, ¿no? Con lo cual, en ese contexto de un entorno mundial como el que había, un escenario europeo, una situación en España y una temática, lo social y lo sanitario, a la que afecta el COVID, pues así nos llega el estado de alarma. He de deciros que en discapacidad me parece importante compartir con todas vosotras y todos vosotros lo que hemos vivido en estos meses, ¿no? de pandemia y de confinamiento y, bueno, pues lo que todavía vamos arrastrando, aunque hemos mejorado mucho la situación de allá del mes de marzo a ahora, pero claro, en el mes de marzo nos enfrentamos, fijaros, con el primer gran problema que fue el de los propios medios de comunicación, que no eran accesibles, las personas con deterioro cognitivo, con discapacidad auditiva y con alguna discapacidad sensorial no podían seguir las noticias, muchas de las noticias, porque estas no eran accesibles, ¿no? Hubo que reaccionar rápido y convencer a las cadenas de televisión que emitían pues esas ruedas de prensa tan importantes que todos seguíamos tan de cerca, pues que los mensajes fueran lo más accesibles para todos, ¿no? Y para todas. El segundo hecho, pues fueron que también el de los paseos terapéuticos, bueno, pues porque el Real Decreto del estado de alarma no dejaba muy claro si personas que el hecho de estar confinadas les generaba mucha inquietud, mucho nerviosismo, trastornos del comportamiento, pues no quedaba claro si estas personas acompañadas de sus familias podían salir a la calle. Pues tuvimos también que reaccionar rápidamente desde la dirección y emitir una interpretación del estado de alarma, que fue pocos días después de su publicación, del 14 de marzo, permitiendo que las familias pudieran pues pasear, hacer esos paseos terapéuticos con personas con discapacidad que tuvieran esa problemática, ¿no? de verse como su estado de confinamiento en casa pues generaba pues mucha inquietud y mucho nerviosismo, ¿no?
Luego llegó una situación también grave, ¿no? Que tampoco se ha hablado mucho y que también desde Discapacidad lo hemos demandado constantemente. Y es que las residencias, siempre hemos hablado de las residencias de personas mayores, pero las residencias de personas con discapacidad también se han visto afectadas y ha habido contagios en profesionales que no han podido ser repuestos y, por lo tanto, pues se quedaban totalmente desatendidas, ¿no? Y, por supuesto, contagios también en las personas que allí residían. La cuarta barrera a la que hemos tenido, que también la habréis comentado y la conoceréis, pues lo grave que fue que personas con deterioro cognitivo y personas con discapacidad intelectual se pusieran tan malas que tuvieran que ir a las UCIs, y ha habido, bueno, pues alguna recomendación de alguna sociedad médica que decía que personas con discapacidad, con deterioro cognitivo y con trastorno, con discapacidad intelectual, pues no, parece que no tenían derecho a las UCIs, ¿no? Y que se hacía ese famoso triaje y no podían acceder a los recursos para salvar su vida, como si las personas con discapacidad, pues su vida valiera menos, ¿no? Ahí también, bueno, pues el Ministerio de Sanidad tuvo que hacer un ejercicio rápido de emitir una serie de recomendaciones y evitar que esto sucediera. Pasó en alguna comunidad que nos llegó pues esta queja importante y grave, ¿no? Que viola además el artículo 12 de la Constitución de la Convención de las Personas con Discapacidad. Y ya lo último fue ver cómo en periodo de confinamiento tan alargado en el tiempo, pues los servicios de rehabilitación y servicios terapéuticos pues se vieron completamente paralizados, y que personas con una discapacidad, con discapacidades concretas, sobre todo esas discapacidades que están muy presentes en el entorno social y en el entorno sanitario, que requieren de un sistema sociosanitario fuerte y consolidado, pues veían cómo pues no podían ser atendidas, ¿no? Y estar atendidas, y hubo que reactivarlas lo antes posible según evolucionaban los estados de alarma. Pues de todo esto hemos sacado conclusiones. He de decir también y agradecer, por supuesto, a FEDACE y al resto de entidades de las personas con discapacidad, que desde el minuto 1 rápidamente pues mostraron su plena predisposición a trabajar con la Administración y a compartir sus necesidades y sus problemáticas, pues para lo antes posible buscar soluciones, ¿no? Y aquí decir que en todo momento hemos estado en contacto la Dirección General y la Secretaría de Estado y el Ministerio con todas las entidades, pues como no podía ser menos, ¿no? Pero entre las conclusiones que sacamos, fijaros, yo hay una que ha salido también aquí, lo comentaba antes Montserrat, ¿no? Ha sido otra de las cuestiones que yo también cito mucho, y es lo poco que reconocemos en España el papel de los profesionales del ámbito social, ¿no? Nos creemos que los sanitarios, y parece que es verdad, ¿no? Que tenemos a los mejores profesionales del mundo, quizá no con los mejores medios, pero sí a los mejores profesionales de Europa, desde luego, y entre los mejores del mundo. Incluso hemos sacado pecho muchos años hasta ahora, pues porque nuestros profesionales sanitarios eran exportados a otros países, pero nunca nos acordamos de los profesionales del ámbito social. Y precisamente en pandemia hemos visto cómo muchas personas, como antes decía Monse, trabajadores, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, psicólogos, logopedas, personas que os dedicáis al ámbito de lo social, muy pocas veces se reconoce que en España tenemos también a los mejores y a las mejores profesionales del ámbito social. Luego, es una de las importantes conclusiones que sacamos después de estos meses, ¿no? La segunda, como antes apuntaba, el papel de las entidades sociales. He tenido la suerte de viajar pues, por muchos países del mundo, y es verdad que siempre nos reconocen como un país donde el tejido asociativo en torno a la discapacidad es muy potente, es fuerte. La agenda de la discapacidad en España es constante, Inma lo sabe. Tenemos actos constantemente en el ámbito de la discapacidad. Y es verdad que esto, digo, no es ejemplo para otros países que no tienen la suerte de tener un tejido asociativo tan potente. Es verdad que el tejido asociativo exige también reinventarse, ¿no? En épocas precisamente, como antes apuntabais, donde hay pues, mayor austeridad económica por parte de las administraciones, por parte del sector privado también, no llegan muchas veces las aportaciones económicas suficientes, y es importante que el tejido social, asociativo, pues busque pues, mayores sinergias entre las entidades, busque recursos y fuentes también fuera de nuestros países, que también hay proyectos interesantes, y ahí es donde tenemos que colaborar y crear los puentes adecuados la administración, ¿no? Tercer punto también que hay que sacamos como conclusión, y lo habéis comentado, es reforzar las relaciones, o por lo menos la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Es muy importante que las reforcemos, ¿no? Hemos sido conscientes ahora, de manera pública, los que trabajamos en este sector, ya lo conocíamos en el Ministerio, pues el papel tan importante que juegan las comunidades autónomas en España. Es más, en discapacidad, como bien sabéis, en el año 2017 hubo una sentencia que obliga a que el dinero del IRPF, que hasta entonces, durante 30 años, lo distribuía el Estado de manera que coordinaba las políticas de acción social a través de las entidades sociales,
en el 2017 una sentencia que nos obliga a que parte de esas subvenciones vayan a las comunidades, con lo cual ya ahí hay que poner de manifiesto ese importante papel. Deciros y anunciaros que en este sentido la Dirección General de Discapacidad va a poner en marcha ahora en próximas semanas una reunión de coordinación territorial del ámbito de la discapacidad. Existen mesas territoriales de lo social en la que vienen y participan consejeras y consejeros de lo social de todas las comunidades autónomas. Existen mesas, por ejemplo, también del ámbito de la juventud. Hay una territorial de manera temática solo en la juventud que dirige y que coordina la Dirección General del INJUVE, pero fijaros que en congruencia en discapacidad no tenemos una reunión territorial. No existe ningún foro en el que nos veamos directoras y directores de políticas de discapacidad de las comunidades autónomas para compartir precisamente, además, entre otros aspectos, la coordinación sociosanitaria, ¿no? Yo muchas veces debato y participo en mesas donde se pone en duda si la coordinación es muy efectiva o no. Yo siempre cuento que es verdad que pocas competencias tenemos desde el Estado, nada más que sentar unas bases mínimas, y es competencia luego de las comunidades desarrollarlas, ¿no? Y cuando alguna entidad pues nos ponéis contra la pared, como no puede ser menos respecto a esta cuestión, yo siempre comento y digo lo mismo, es decir, hay que ir también a las comunidades autónomas a exigirles, a ponerles contra la pared para que su coordinación sociosanitaria en el ámbito autonómico sea factible, ¿no? Bueno, pues vamos a poner en marcha esa mesa territorial de la discapacidad que consideramos que es importante de cara a todo lo que ha sucedido y a lo que pueda suceder en el futuro, porque hay además un montón de cuestiones en el ámbito de la discapacidad que tratar, ¿no? Y por último hay que revisar el modelo sociosanitario, que eso lo habéis comentado ahora, ¿no? Las residencias, la atención en las residencias se ha puesto en duda ahora mismo con la situación de la pandemia. Queda por desarrollar una figura que es la asistencia personal, que es fundamental, la recoge la ley de dependencia, y la asistencia personal está implementada de una manera muy desigual entre las comunidades autónomas. Una figura además que da pie a lo que comentaba antes Inma, ¿no? Que es la autonomía personal. No podemos pensar en crear un centro de referencia estatal en cada comunidad autónoma o un centro de referencia autonómico en el ámbito del daño cerebral, pero sí que cabe pensar la creación de mecanismos y de espacios donde se hable y se genere y se trabaje por la autonomía personal. Y esa autonomía personal pasa porque la figura del asistente personal, insisto, que está recogida en la ley de dependencia, pues se trabaje, se desarrolle y en las comunidades autónomas haya unos mínimos criterios para su aplicación, evitando esa enorme comparativa y enorme agravio que se genera cuando vemos datos entre las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y, por supuesto, pasa también por trasladarle a los profesionales de los dos ámbitos, de lo social y de lo sanitario, en igualdad de condiciones, ¿no? Trasladarles la importancia de ser innovadores en estas políticas. Y ahí es donde estáis muchos de los proyectos que habéis presentado aquí, que son las buenas prácticas que tienen que ser compartidas con las comunidades autónomas, ¿no? Todo lo que he contado vale para muchas discapacidades, evidentemente, pero en daño cerebral, con Luciano y con el equipo lo he compartido estos meses. La falta de accesibilidad a los medios de comunicación, el tema de los paseos terapéuticos también, personas con daño cerebral, las residencias, la imposibilidad de acceder a las UCIs, la falta de servicios y que en el momento en el que nos desconfinan todavía no se habían puesto en marcha. Bueno, en definitiva, como veis, la discapacidad que genera el daño cerebral ha sido de las más afectadas por el COVID, y desde luego hay que seguir trabajando pues, para que esto, que parece que la situación pues, se nos alarga más de lo previsto, pues aminorar los efectos en toda la población en general y, por supuesto, a las personas con daño cerebral, ¿no? Agradeceros a Luciano, por supuesto, y a Fegadace la invitación. Insisto, una pena no vernos físicamente, que seguro, Luciano, que nos podremos ver de aquí a unos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano, muchas gracias, Jesús, y con esto pues despedimos estas jornadas de 2020 y nos emplazamos al año que viene, no sabemos si online o presencialmente. Muchas gracias a todas las personas asistentes por acompañarnos. Os recordamos que os hemos enviado una encuesta de valoración que os agradeceríamos muchísimo si pudierais cubrir. Gracias otra vez y hasta pronto.